daros las gracias sobre todo porque si es domingo por la tarde, por lo menos aquí en España, y estáis aquí, dice mucho de vosotros y es que queréis mejorar vuestra situación o queréis aprender una nueva habilidad y qué mejor que en un evento de estas características donde os lo vamos a contar. Es domingo, podíamos estar todos tumbados viendo Netflix o por ahí dando un paseo y si estamos aquí ya dice mucho de vosotros. Entonces hemos preparado este evento para comentaros los cinco pasos, las cinco claves para que nosotros son las que tenéis que dar para conseguir llegar a ser desarrollador full stack. Vamos a dar un pequeño repaso sobre qué significa ser un desarrollador full stack y vamos a dividirlo en cinco claves o cinco pasos, ¿vale? Vale. Creo que se ve correctamente la diapositiva. Vale, perfecto. Pues este va a ser el menú del día. Primero vamos a ver una pequeña introducción sobre lo que es el desarrollo full stack y ese perfil que es tan deseado. Y luego vamos a ver las cinco partes que le hemos dividido en pseudocódigo, Python, backend, frontend y soft skill. Y ahora os explicaré un poco con detenimiento cada una de ellas para que primero entendáis qué es lo que es y después que veáis por qué es importante, por lo menos la ruta que nosotros hemos indicado para que lo podáis ver, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, para quién es este evento? Este evento sobre todo es para gente que esté buscando un cambio profesional o bien quiera entrar en el mundo profesional, en el mundo laboral y no tenga muy claro cómo llegar al mundo del desarrollo o no tenga muy claro qué camino seguir. O bien te dedicas a otro tipo de cosas, a otro tipo de profesión y quieres adentrarte en el mundo del desarrollo y quieres ver pues, qué camino coger para empezar a hacer el cambio, ¿vale? O bien te has dado cuenta de que con la inflación al final nuestro salario cada vez vale menos y necesitamos adquirir una habilidad de mayor valor para que al final nuestro salario también vaya en consecuencia y con la inflación no nos afecte y podamos tener pues, una mejor vida. O bien también te gustaría tener un trabajo remoto, bien para disfrutar de tu familia en el caso de que la tenga, o bien para poder dedicarte a tu ocio. Y en el mundo del desarrollo, como bien sabéis, el trabajo remoto es un básico a día de hoy. O bien también tienes muchas aspiraciones a que en tu trabajo puedas mejorar cada año y en tu profesión a lo mejor has llegado a tu techo y no puedes mejorar más y aunque tú seas ambicioso y quieras tener pues, un mejor trabajo, dada la profesión que tienes actualmente, pues, no te permite escalar y quieres aprender una habilidad que te permita tener un trabajo en el que poder subir de nivel y de sueldo, obviamente, año tras año, ¿vale? ¿Cómo va a ser el directo? Voy a explicar un poco cómo va a ser el directo. Lo primero que os quiero decir es que va a haber un regalo sobre todo hasta los que quedéis hasta el final, ¿vale? Luego el chat lo vamos a tener cerrado, más que nada para que podáis centraros en lo que es la explicación y luego al final de cada uno de los puntos abriremos el chat para que podáis hacer las preguntas que tengáis de ese punto en concreto. Lo abriremos unos minutos, resolveremos una serie de cuestiones y luego lo volveremos a cerrar hasta el siguiente punto. Y luego al final sí habrá una sesión de preguntas y respuestas donde vaya a poder preguntar lo que queráis y podamos estar pues, el tiempo que necesitéis, sobre todo para dejaros claros las dudas que tengáis. Fijaros que también que hay un chat diferente que es para preguntas, que ese sí va a estar abierto y podéis ir dejando vuestras preguntas para que al final le podamos dar un repaso y veamos las que tienen más importancia o creemos que puede ayudar a más personas y las vayamos respondiendo. ¿Ok? El objetivo del evento es que aprenda los pasos para conseguir esta nueva habilidad, ya bien sea con nosotros, bien sea con la escuela que queráis o de forma autodidacta, por lo menos que tengáis una guía para poder adquirir esta habilidad que al final os va a poder hacer convertiros en desarrolladores full stack. ¿Ok? Bueno, lo primero vamos a presentarnos porque muchos nos conoceréis seguramente, pero otros habréis llegado de algún tipo de publicidad que habréis visto y no sabéis un poco quiénes somos. En primer lugar, me presento yo. Mi nombre es Bienvenido Sáez. Soy director de Educación y Desarrollo Full Stack en ConquerX. Tengo unos 15 años de experiencia ya formando a los futuros desarrolladores, con lo cual cuento con un poco de background a la hora de enfrentarme a cómo explicar las cosas, sobre todo a aquellas personas que quieren empezar o que tienen ya cierto nivel y quieren dar un paso adelante en su carrera. Y realmente soy un amante de la tecnología y de la programación desde que nací. Desde que tengo recuerdos me gusta la tecnología y la verdad que eso pues, se nota cuando te involucras con tus alumnos. ConquerX, para el que no lo conozca, es la academia número 1 de habla hispana formando profesionales en el sector de la tecnología y hemos formado a más de 6.000 alumnos, que se dice pronto, de todas las partes del mundo. De hecho, casi más de 200.000 personas han pasado por alguna de nuestras formaciones gratuitas, como por ejemplo la que tenemos en el día de hoy,
que podéis asistir de forma totalmente gratuita y en las que os damos pues, un gran valor para que podáis aprender, pues en este caso, el camino para poder llegar a ser un desarrollador full stack. Y somos la única academia con triple garantía Conquer, que te garantizamos por contrato un trabajo al finalizar nuestra formación con éxito y te proveemos de un contrato laboral firmado por contrato con nosotros. Así que más garantía de éxito que esta es difícil de conseguir. Al fin y al cabo, nuestra misión es ayudar a las personas a que tengan una mejor vida y, sobre todo, que tengan una mejor prosperidad en su mundo laboral. Gracias a un modelo educativo que es alternativo al tradicional y en el que cualquier persona desde su casa con un ordenador y conexión a Internet va a poder adquirir los conocimientos necesarios para tener esta habilidad que le pueda hacer pues, que escale en su futuro sin ningún tipo de problema. Si has llegado hasta aquí, si has llegado a este evento, es porque estás interesado en el mundo del desarrollo, de alguna manera. O bien has escuchado las bondades del mundo del desarrollo, o bien te apasiona el mundo de la programación un poco y quieres adentrarte un poco más de forma profesional. Así que si ese es el caso, pues estás en el punto ideal. Todos hemos escuchado las bondades del mundo del desarrollo. Todos conocemos o tenemos un familiar que se dedica al mundo del desarrollo, de la programación, y como que lo vemos con un poco de envidia de las condiciones laborales que tiene, de la calidad de trabajo que tiene, de los sueldos que se pagan a día de hoy. Y es que gracias a una conexión a Internet y un ordenador podemos desarrollarlo desde cualquier sitio y además tenemos una proyección de futuro que no tiene techo. De hecho, podemos trabajar para casi cualquier empresa a día de hoy. De hecho, hace unos 10 años yo ya conocía a una persona que vivía en Huelva, era vecino de Huelva donde yo vivía, y trabajaba para San Francisco desde una población muy pequeñita que se llamaba Isla Cristina. Y hace 10 años para mí era un sueño, es decir, cómo una persona desde una pequeña localidad de Huelva podía trabajar para una empresa de San Francisco, que a día de hoy es GitHub, y hace 10 años lo que parecía súper extraño, a día de hoy se hace súper normal y en el mundo del desarrollo es una cosa que es muy, muy normal. Con lo cual, todo al fin y al cabo hemos escuchado un poco las bondades del desarrollo. La pandemia, que gracias a Dios ya la tenemos un poco en el olvido, quieras que no, ha revolucionado muchísimo el sector de la tecnología. Primero porque nos mandaron a nuestra casa de un día para otro y al final las empresas tuvieron que adaptarse de forma muy rápida a lo que es el teletrabajo. En el mayor de los casos no de la mejor manera, pero poco a poco hemos ido aprendiendo, ya tenemos un poco de background de teletrabajo y hemos visto tanto los empleados como las empresas las bondades que tiene el teletrabajo, tanto para ahorrar costes por parte de las empresas como por la calidad de vida que tienen los trabajadores a la hora de poder trabajar de su casa y poder optimizar su tiempo. Cero traslados, cero gastos de desplazamiento y al final para las empresas un factor que es muy importante, es que puedes conseguir talento desde cualquier parte del mundo. Antes, cuando todo el mundo iba a la oficina a trabajar, las empresas solamente tenían acceso a las personas que vivían cerca de donde estaban sus oficinas. Pero a día de hoy, con las herramientas que tenemos y la tecnología, pueden conseguir talento de cualquier parte del mundo. Y esto al final, a los que nos dedicamos a esto, también nos viene muy bien porque independientemente del país donde vivas, puedes tener un trabajo en una empresa del sector de la tecnología de cualquier parte del mundo. Y sobre todo para la parte de Latinoamérica, en el que la inflación es brutal, poder tener un trabajo con empresas de Europa o de Estados Unidos viviendo en Latinoamérica y ganando sobre todo no en su moneda local, sino en dólares o en euros, pues es una maravilla. Y pocos sectores profesionales te brindan esta oportunidad que te brinda el mundo del desarrollo. ¿Vale? Muchos dicen que seguro que habéis visto muchos anuncios de bootcamp, de programas de desarrollo, que todo esto del mundo del desarrollo es una burbuja. También lo decían de la inteligencia artificial. Y a día de hoy todo el mundo conoce ChatGPT, todo el mundo ha visto imágenes creadas con inteligencia artificial y cada día vemos cómo hay muchas más aplicaciones de la inteligencia artificial aplicada a la vida real. También decían que la inteligencia artificial era una burbuja. Pues lo mismo pasa con el desarrollo. El desarrollo dicen que no puede ser que tenga tanta demanda laboral, que va a llegar un momento en que se cope, pero fijaros como las empresas cada vez necesitan más la tecnología, con lo cual necesitan mucho más desarrolladores para poder llevarla a cabo. Bueno, ¿y por qué tiene tanta demanda laboral el mundo del desarrollo? Obviamente, la sociedad cada vez es más digital, cada vez tenemos más servicios, cada vez los ayuntamientos, las empresas necesitan de más digitalización, sobre todo para ahorrar costes y sobre todo para sus flujos de trabajo poder ser mucho más óptimos y mucho más competitivos. Al final, tienen que automatizar tareas y procesos para poder ser competitivos.
Porque si tú eres una empresa y tú dejas, le das la espalda a la digitalización con respecto a tu empresa que es tu contrincante, si él consigue optimizar los procesos, va a ser mucho más competitivo que tú. Así que todas las empresas no pueden darle la espalda a la digitalización porque si no, en muy poco tiempo se van a quedar fuera del mercado y van a tener que cerrar. Con lo cual significa que las empresas se tienen que poner mucho las pilas y van a necesitar de mucha parte tecnológica. Y esto al final, tanto a la gente que se dedica al desarrollo como a la informática en general, obviamente va a ser que la demanda laboral sea mucho más grande. Además, los sistemas de datos y de gestión cada vez necesitan de más infraestructura y esta infraestructura también es mantenida por desarrolladores. Y sobre todo, hay una gran escasez de gente con talento en el mundo del desarrollo. La demanda es muy alta, pero además existe mucha escasez de gente preparada, con lo cual hace pues, que se paguen unos salarios que a día de hoy pues, son estratosféricos. Pues bien, dentro del mundo del desarrollo existe un perfil que va a destacar de todos los demás. Obviamente hay desarrolladores de todos los tipos y hay desarrolladores de todos los niveles, pero hay un perfil que es el desarrollador full stack, que es como la élite de la élite, es decir, la élite de los desarrolladores. De hecho, le llaman los desarrolladores todoterreno. Y os voy a explicar de qué se encarga un desarrollador full stack. Porque todo el mundo tiene un primo que es programador o un familiar que es desarrollador, pero bien no entendemos muy bien qué es lo que hace o bien no nos lo saben explicar, que muchas veces pasa eso. En los perfiles tecnológicos suelen tener complicaciones a la hora de explicar qué es lo que realizan realmente y al final lo único que tienen que hacer es resolver problemas que tienen las empresas, porque al final una empresa lo que necesita es poder resolver problemas para poder ser más competitivo y poder ser empresas de más valor, ¿vale? Vamos a ver primero qué es un desarrollador full stack. En todas las aplicaciones, ahora mismo no os asustéis si veis esta diapositiva, pero en todas las aplicaciones, sobre todo en las aplicaciones web, tenemos como dos entidades. Lo que ve el usuario y luego donde está el servidor, ¿vale? Aquí tendremos una base de datos en esta diapositiva, tenemos un servidor web donde está la página web y luego tenemos los navegadores que son donde nosotros los usuarios, pues al final interactuamos con dichas aplicaciones bien. Pues bien, no solamente basta con esto. Anteriormente, con esto ya el que controlaba tanto una parte como la otra era como, se podía considerar como un desarrollador full stack. Pero la tecnología va tan rápido que ya no solamente basta con esto. Un desarrollador full stack tiene que comprender tanto el backend como el frontend, que si os suena chino no os preocupéis porque tenemos un punto para explicar cada uno de esos términos y os va a quedar súper claro. Normalmente un desarrollador full stack no nace desarrollador full stack, es decir, primero es un desarrollador o bien backend o bien frontend y cuando controla una parte, un ámbito de la estructura de una aplicación, aprende la otra y ya se considera un desarrollador full stack. Por eso indico aquí en la diapositiva que normalmente tiene un perfil predilecto, es decir, no nace siendo full stack, sino bien especializado o bien en backend y en frontend y aprende la otra parte para hacerse un desarrollador full stack, ¿vale? La diferencia principal que tiene entre un desarrollador frontend y backend y un desarrollador full stack es que como entiende todo el ámbito, es capaz de tomar decisiones y sobre todo es capaz de diseñar la arquitectura que tiene que orquestar para montar todos los sistemas. Y esto es lo que lo hace un perfil que es la élite, porque no es un operario de la programación, sino es una persona con toma de decisiones, ¿vale? Además de tomar decisiones de la arquitectura, entiende cómo se comunica tanto el frontend con el backend y con lo cual tiene un conocimiento mucho más amplio. Además, tiene que conocer cómo desplegar el stack o la aplicación en un servidor y también además debe saber cómo controlar los recursos. ¿Por qué? Pues porque al final, cuando tenemos aplicaciones y tienen muchos usuarios, tenemos que aprender a controlar esos recursos. De hecho, seguramente os habrá pasado cuando estamos haciendo la declaración de la renta o cualquier evento que en muy pequeño tiempo entra todo el mundo, normalmente los servidores se suelen colapsar. Pues un desarrollador full stack tiene que tener el conocimiento para poder dimensionar esos servidores dependiendo de la demanda que tenga. ¿Ok? Pues bien, este sería a grandes rasgos el conjunto de tecnologías en los que puede verse involucrado un desarrollador full stack. La parte de arriba, si os fijáis, es la parte de desarrollo de aplicaciones móviles, que normalmente un desarrollador full stack no tiene por qué estar implicado, pero no pasa nada si tiene algo conocimiento de eso. Ahora veremos cómo vamos a dividir cada una de esas capas y vamos a ver a qué corresponde cada una de esas capas. No os preocupéis, yo sé que ahora mismo abruma ver tanto logotipo, pero lo vais a entender cuando lo desglosemos y lo convirtamos en problemas más pequeños para que lo veamos entre todos. Además, un desarrollo full stack tiene que tener unos conocimientos muy sólidos del lenguaje de marcado como es HTML,
Seguramente HTML, si habéis tocado alguna vez algo de web, o habréis enfrentado a código HTML. Simplemente ya HTML ya sabéis que es un lenguaje de estructuración de la información y obviamente un desarrollador full stack tiene que conocer cómo funciona. Además de HTML tiene que manejar CSS, que es cómo poner bonito, entre comillas, ese código HTML para que la página web luzca bien. Y además tiene que conocer también JavaScript, que es el único lenguaje de programación que entiende el navegador y que también tiene que conocerlo. Además de HTML, CSS y JavaScript, tiene que conocer también un framework que también vamos a ver lo que es, así que no os preocupéis. Además de eso, debe conocer también un lenguaje de parte del servidor, como puede ser Java, Ruby o Python, por ejemplo, para poder programar la parte del backend. Tiene que saber un poco de base de datos, tiene que saber cómo construir una API. Fijaros que es un montón de terminología que a día de hoy seguramente os suene un poco a chino, pero vamos a ir explicándolo cada una de las partes para que veáis cómo al fin y al cabo todo tiene que encajar, ¿ok? Y una cosa muy importante y que no se tiene muy en cuenta, sobre todo en los planes de desarrollo estos rápidos que existen a día de hoy, es que se tiene que trabajar mucho la habilidad para trabajar en equipo y sobre todo de ser organizado. Porque al final un desarrollador full stack, en la mayoría de los casos, lidera equipos, es decir, va a tener un pequeño equipo a su cargo, o va a ser un conjunto de personas que trabajen en equipo, y al final, como no trabajen en equipo y sean individualistas, pasa un poco como en el fútbol, ¿no? Que una persona, al fin y al cabo, por muy buena que sea, si no sabe jugar en equipo, el equipo no funciona. Pues aquí pasa exactamente igual. Entonces, ese tipo de habilidades también hay que trabajar, no solamente a nivel técnico, sino a nivel también pues, de tener relaciones sociales, habilidades sociales y poder, pues eso, conocer a tus compañeros y saber en qué es bueno cada uno para que entre todos podamos tener pues, una experiencia en el trabajo mucho mejor. Beneficios de un desarrollador full stack. Ahora he contado anteriormente, pues eso, el conjunto de tecnologías que tiene que controlar. Ahora voy a contaros qué beneficios tiene un desarrollador full stack. Lo estáis enfrentando a una demanda laboral que tiene casi el 0% de paro. A día de hoy, muy pocos perfiles profesionales van a tener esta tasa de paro. De hecho, a día de hoy yo conozco muy poca, muy poca. Vas a tener la habilidad de poder trabajar remotamente, si así lo deseas, o bien también de forma presencial. Con lo cual ya hemos visto que esto es un punto a favor que va a tener pues, muchas personas a la hora de poder escoger una profesión u otra. Vas a poder tener la posibilidad de trabajar en empresas de todo el mundo. Es decir, antiguamente, para tú poder trabajar en una gran empresa, o bien trasladabas tu domicilio a donde estaba la sede de esa empresa, o no tenía forma humana de poder trabajar. A día de hoy, desde cualquier localización, si sabes jugar tus cartas, vas a poder trabajar en la empresa que tú elijas, con lo cual vas a poder acceder a unos puestos pues, de mayor nivel. Y luego los salarios, vas a poder llegar con salarios que de media entre Estados Unidos, Europa y demás pueden llegar hasta los 100.000 euros al año, con lo cual son salarios que para nada son desechables, ¿verdad? De hecho, existen especialidades como por ejemplo desarrolladores blockchain o desarrolladores en inteligencia artificial que suelen tener salarios más altos incluso. Obviamente no vas a ser el salario que tú tengas el primer día que tú empieces a trabajar como desarrollador junior, pero te pongo estas cifras para que veas que no existe techo, es decir, que si tu valía va creciendo año tras año, vas a ser capaz de poder buscar o bien mejoras en tu propia empresa o bien empresas que realmente pues, estén dispuestas a pagar estos salarios. Obviamente, tu productividad y el valor que tú le des a esa empresa tiene que ser proporcional con estos salarios. Las empresas, al fin y al cabo, no van a regalar el dinero si tú, a cambio, no le produces ese beneficio, por así decirlo. Pues bien, ahora te voy a contar cuál va a ser nuestra propuesta, cuál es nuestra ruta a seguir para poder llegar a ser un desarrollador full stack en 5 pasos, ¿vale? La primera de ellas va a ser el pseudocódigo. Seguramente es un término que no estáis muy acostumbrados a escuchar. De hecho, incluso aquellas personas que hayan empezado en el mundo del desarrollo seguramente tampoco lo hayan escuchado. Ahora os contaré por qué. Vamos a ver qué es, por qué es importante, qué es lo que hace más la mayoría de las personas que empiezan a programar, en qué consiste y luego algunas dudas típicas que suelen ocurrir. ¿Qué es? El pseudocódigo es una herramienta que es fundamental para empezar a programar por primera vez. Sobre todo, si nunca has tocado código, es ideal empezar por el pseudocódigo, ya que se va a centrar en crear las estructuras mentales para que pienses como un programador, sin tener que utilizar ningún lenguaje de programación. Y diréis, ¿cómo puede ser esto? Es decir, ¿cómo voy a programar sin utilizar un lenguaje de programación? No puede ser. Sí puede ser. El pseudocódigo va a utilizar lenguaje natural. ¿Qué va a significar? Que con palabras como las que te estoy diciendo a ti,
vas a poder crear pequeñas estructuras de control para poder empezar a crear tus primeros algoritmos. Y diréis, ¿algoritmos? ¿Qué es eso? No tiene ningún secreto. Un algoritmo es como una receta, es una serie de pasos para poder conseguir algo al final. Igual que cuando queremos hacer un bizcocho, ¿no? Tenemos una serie de pasos para poder obtener dicho bizcocho. Pues en el caso del algoritmo es qué pasos hago para poder conseguir resolver un problema. Y lo más importante es lo que te comento, que se utiliza el lenguaje natural. ¿Esto qué tiene de bueno? Que evitamos las distracciones con la sintaxis. Cada lenguaje de programación va a tener una sintaxis específica, que con que te equivoques en un punto o una coma ya no te va a funcionar. Entonces, cuando tú estás aprendiendo a programar, no tiene sentido que empieces a programar utilizando un lenguaje de programación, porque tienes dos problemas. Primero, que estás aprendiendo a programar y estás aprendiendo a pensar cómo lo haría un programador. Y segundo, estás aprendiendo un lenguaje de programación, además, con lo cual tienes que tener mucho cuidado con la sintaxis del lenguaje de programación que estás utilizando. Entonces, al utilizar el pseudocódigo, te quita uno de los problemas y te enfocas en aprender a programar, que es lo importante en esta fase. Porque una vez que sepas programar, ya cojas el lenguaje que cojas, lo único que tienes que aprender es la sintaxis. Porque los flujos de información y las estructuras mentales ya las tienes creadas para poder resolver casi cualquier problema. ¿Ok? Con lo cual, digamos que el pseudocódigo es una herramienta intermedia entre el lenguaje humano y el lenguaje máquina, el lenguaje de programación. ¿Por qué es importante? Pues lo que hemos dicho, que al final te enfocas en solucionar problemas, no en si se te ha olvidado un punto y coma o un guión, ¿vale? Y nos ayuda a pensar pues, como lo haría un programador y 100% independiente de cualquier lenguaje de programación. Esto hace también que cuando estás aprendiendo puedas hablar con otra persona sin necesidad de tener que saber el mismo lenguaje de programación. Por ejemplo, utilizando pseudocódigo, yo que sé un lenguaje de programación X, podría hablar con cualquier programador independientemente del lenguaje de programación que sepa. Porque como le voy a hablar el lenguaje natural, me va a entender perfectamente. Y luego cada uno lo puede aplicar utilizando el lenguaje de programación que utilice. Con lo cual, es como un lenguaje universal entre programadores, ¿vale? Ya os digo que nos va a ayudar a crear las estructuras mentales y nos va a ayudar sobre todo a crear las cosas básicas de la programación, que son las estructuras de control, las estructuras de control de flujo, lo típico. Si esto, si no esto, lo otro. Estructura repetitiva, hazme esto 5 veces o hazme esto hasta que esta variable valga esto. Y cosas muy sencillas que, si lo aprendes con pseudocódigo, luego llevarlo a cualquier lenguaje de programación te va a estar, vamos, chupado. ¿Qué hace más la mayoría? Pues justamente lo contrario. El típico fallo es, no, yo es que quiero aprender a programar y me cojo un lenguaje y aprendo a programar, ¿vale? Ya te digo, te estás enfrentando a dos problemas a la vez. Aprender a programar y aprender el lenguaje con el que quieres aprender a programar. Con lo cual, tú mismo, mi consejo, que aprendas pseudocódigo, porque eso te va a valer para cualquier lenguaje. De hecho, al final, el que está aprendiendo a programar, y más hoy con el ChatGPT, que todo el mundo lo utiliza, lo único que se dedican es a copiar y pegar códigos y cuando funciona pues se dan una palmadita en la espalda y dice, pues ya soy programador. Pero cuando tienen que resolver algo por sí mismo, ya os digo que es bastante complicado. A todos nos motiva poner algún trozo de código, ejecutarlo y que haga algo. Pero no es el camino ideal para poder aprender a programar. Realmente la programación es mucho más que eso, porque la programación es resolver problemas. Es decir, dado un problema, ¿cómo estructuro yo mi código para poder resolverlo? No simplemente copiar y pegar y que funcione y listo. ¿Ok? Voy a beber un poquito de agua. Pues lo dicho, al final todo el mundo empieza con un lenguaje de programación y bajo mi experiencia no es la mejor idea. Os pongo esta frase porque es la realidad. Escribir código lo hacen hasta los monos. Es decir, todo mono le enseña a escribir X sentencia y la escribe sin ningún tipo de problema. Lo importante no es programar, porque para tú poder ponerte a programar, primero tienes que saber qué es lo que tienes que programar, es decir, qué es lo que tienes que escribir. Al final, una vez que ya estás escribiendo el programa, es porque previamente ya has pensado qué solución le vas a dar al problema que tienes. Y cuando ya sabes qué solución le vas a dar al problema, lo traduces en código fuente, pero no estás escribiendo código conforme tú estás intentando resolver el problema. No sé si se me entiende, pero tenemos que diferenciar lo que es cómo voy a resolver el problema a cómo lo transcribo en código fuente. ¿Ok? Bueno, ¿cómo funciona el pseudocódigo? Ya os digo, es una forma mucho menos intimidante de empezar a programar. De hecho, hasta para niños hay muchísimos programas para poder utilizar aplicaciones utilizando una especie de pseudocódigo para que sean capaces de crear sus primeros programas sin necesidad de saber ningún lenguaje de programación.
Combina el lenguaje natural con algunas palabras de control. Obviamente necesita de ciertas palabras de control para que funcione. Y lo más importante es que cualquier persona va a poder leer pseudocódigo porque utiliza el lenguaje natural. De hecho, vamos a hacer un pequeño reto. Vamos a hacer un pequeño programa que es súper sencillo, que pida dos números. Tiene que pedir número 1 y número 2. Luego, tiene que comprobar que si el número 2 es mayor que el número 1, aquí hay una errata, perdón, sería si el número 2 es mayor que el número 1, diga que el número 2 es mayor que el número 1. Si no, diga que el número 1 es mayor que el número 2. Y si no, diga que son iguales. Tenemos tres casos posibles. Si metemos dos números, o este es mayor que este, o este es mayor que este, y si ninguno de los dos es mayor que el otro, es que son iguales, ¿ok? Y luego se despida. Y os voy a enseñar cómo lo vamos a hacer en pseudocódigo de forma muy sencilla. Y ya os digo, en la siguiente diapositiva, intentad leer el programa sin realmente, para los que no tienen ni idea de programación, veréis cómo vais a ser capaces. Fijaros. Aquí empieza el programa. Dice, algoritmo calculadora. Y ahora dice, vamos a definir las variables. ¿Las variables qué son? Las variables simplemente va a ser un trozo de memoria donde voy a guardar un valor al cual le pongo nombre. ¿Para qué? Para cuando luego quiero hacer referencia a ella, pues poder tener un nombre y poder utilizar dicho nombre. Entonces, aquí hemos definido dos variables, la variable número 1 y la variable número 2. Cuando definimos variables, tenemos que decir qué información es la que vamos a guardar. Podemos guardar números enteros, números flotantes, podemos guardar cadenas de texto, podemos guardar verdadero o falso, una serie de tipos de datos. En este caso lo hemos dado de alta como reales. ¿Qué significa? Que van a ser números que pueden tener decimales, ¿ok? Fijaros, escribir bienvenido al comparador de números. Sin saber programar, ¿qué es lo que va a hacer esto? Pues simplemente te va a mostrar un cartelito que va a decir bienvenido al comparador de números. Siguiente línea. Introduzca el primer número. Y fijaros que dice leer número 1. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Le va a pedir al usuario que le introduzca un número y lo va a guardar en esta variable. Con lo cual, a partir de la línea 6, cada vez que nosotros pongamos número 1, pues va a ver lo que haya metido el usuario. ¿Ok? Lo mismo con el número 2. Introduzca el segundo número y ahora vamos a leer el número 2, con lo cual el usuario va a escribir el 7 y le va a dar al intro. Fijaros qué cosa más bonita esta. Fijaros qué sencillo se lee. Si número 1 es mayor, ahí tenemos un signo de mayor que. Si número 1 es mayor que número 2, entonces, ¿qué queremos imprimir? Pues imprimimos el primer número es mayor que el segundo. Si no es mayor el número 1 que el número 2, hay dos casos posibles. Que el número 1 sea menor que el número 2, pues aquí lo tenemos. Si número 1 es menor que el número 2, entonces escribe el número 2 es mayor que el número 1. Y si no es ni una cosa ni la otra, ¿qué son? Pues iguales. ¿Ok? Entonces tenemos, si número 1 es mayor que 2, esto, si no, esto, y si no ninguno de los dos casos, es que son iguales. Y al final, ¿qué dice? Pues escribir fin del programa. Fijaros como sin ser programadores sois capaces por lo menos de intuir qué es lo que hace cada línea de este programa. Y fijaros que hemos resuelto un problema que tenemos aquí descrito en lenguaje natural utilizando pseudocódigo casi también en lenguaje natural. Obviamente hay algunas palabras de control como por ejemplo escribir, definir, sí, sí, no, fin sí, que sería como para terminar el condicional. Pero fijaros que es 100% legible. Luego hay otra herramienta que son los diagramas de flujo, que nos ayudan a poder definir este código que tenemos como un diagrama de flujo, pero tampoco quiero que os liéis mucho. Este sería, de hecho te lo hace el propio programa, el diagrama de flujo de mi programa. Fijaros que empieza por aquí, define las variables, imprime un mensaje, imprime otro. ¿Veis esta flechita? ¿Esto qué significa? Que le voy a pedir al usuario el número 1, aquí introduzca el número 2, le pido el número 2 y fijaros, cuando tenemos un rombo es un condicional. Hay una condición, si es verdadero va por la derecha y si es falso va por la izquierda. Entonces, si número 1 es mayor que número 2, es verdadero, pues imprime el número 1 es mayor que número 2 y fin del programa. Si no, pues tenemos otro condicional. Si número 1 es menor que número 2, si es verdadero, significa que el 2 es más grande que el 1 y si es falso, pues que son iguales. Y ya bien venga por aquí o bien venga por aquí, fin del programa. Fijáramos como con dos herramientas tanto con lenguaje natural pseudocódigo o como con un diagrama de flujo, hemos resuelto este problema. Pues bien, si vamos empezando a solucionar este tipo de problemas utilizando pseudocódigo o diagramas de flujo, nuestro cerebro va a empezar a pensar como un programador. Porque una vez que hagamos esto, cuando tengamos otro problema que sea muy similar, ya vamos a saber cómo resolverlo instintivamente. Y nos vamos a poder centrar en resolver problemas más complejos. Al final esto va increciendo, ¿ok? Conclusión.
El pseudocódigo, para mi experiencia, que ya os digo que son de algunos años, es obligatorio a la hora de empezar la programación, porque si no te vas a enfrentar a dos problemas pues, muy diferentes. No te va a complicar con una sintaxis específica de un lenguaje, te vas a enfocar en resolver problemas, que es lo que necesitas al principio, vas a aprender mucho más rápido a poder enfrentarte a esos problemas, porque imaginaros que es cuando tú estás pensando en resolver un problema y te atascas con la sintaxis del lenguaje. Al final te despistas y al final hace que no estés pensando lo que tienes que pensar, sino que estés pensando en un punto y coma que te ha faltado, ¿vale? Y lo más importante de todo, cuando aprendes pseudocódigo estás preparado para empezar con que en cualquier lenguaje de programación, porque lo único que tendrás que aprender será la sintaxis, porque ya sabes enfrentarte a los problemas, ¿vale? ¿Y qué herramienta utilizamos nosotros en pseudocódigo? Nosotros utilizamos una herramienta que es gratuita, que es PSINT. PSINT es un software multiplataforma, aquí lo digo, un software libre significa que no necesita licencia para poder utilizarlo, podemos ir a su sitio web y descargarlo sin ningún tipo de problema y podemos utilizarlo para empezar a resolver los primeros problemitas pequeños que nos vayamos encontrando, ¿vale? Nos va a ayudar obviamente a aprender la lógica de la programación o pequeños algoritmos o cosas mucho más complejas. Y nos crea el diagrama de flujo, que es fantástico. Una vez que nosotros tenemos nuestro código hecho, nos va a crear un diagrama de flujo para que de forma visual podamos ver qué caminos posibles tiene mi programa. Es open source, con lo cual es gratuito, está en español, igual que este webinar, ¿vale? Con lo cual viene fantástico, sobre todo si no controlas el inglés, multiplataforma, lo tienes para Windows, para Mac, para Linux, para cualquier plataforma y es súper fácil. Nos da diagramas de flujo, nos da autocompletado, nos da ayuda emergente si nos equivocamos a la hora de escribir y nos da de todo. Esta sería la interfaz de usuario de PSINT. Fijaros que lo único que tenemos aquí es el código fuente que hemos escrito. En este caso es de otro ejemplo de una calculadora que luego os contaré dónde podéis verla, ¿vale? Y aquí os voy a contar un poco, al fin y al cabo, qué dicen nuestros alumnos cuando les enseñamos esto del pseudocódigo, que al principio pues se quedan un poco impactados con diciendo, oye, pero yo lo que quiero aprender es a programar. ¿Esto del pseudocódigo qué es? Pues estos son capturas de nuestra plataforma que tenemos de comunicación, que tenemos un Discord, y la gente, la verdad, que alucina con el pseudocódigo. ¿Por qué? Porque al final están comprobando que van a aprender a utilizar cualquier lenguaje de programación. De hecho, bueno, aquí tenemos también a Pedro, que es uno de nuestros estudiantes, que ya ha conseguido su primer trabajo como full stack, y ese va a entrar como desarrollador junior, pero seguro que le va a ir súper bien. Aquí tenemos Juan Ramón, que tenía 51 años y que poquito a poco, gracias al pseudocódigo, se ha quitado esos miedos iniciales al final que se tiene cuando empieza a programar, y la verdad que le va fantásticamente. Luego tenemos unas dudas típicas, es decir, ¿podré hacerlo yo? ¿Podré yo empezar a programar? Esto es para todos los niveles, por supuestísimo. Fijaros que el pseudocódigo es lenguaje natural, con lo cual vas a empezar con problemas muy pequeñitos, que van a ser muy, muy, muy fáciles de pensar la solución, pero que te van a ayudar a escribir tus primeros programas y al final, gracias al pseudocódigo, vas a eliminar esa barrera de entrada que vas a tener. Yo soy malo con la tecnología, esto voy a poder, o soy muy mayor, voy a poder empezar, por supuestísimo. De hecho, ya os digo, esto está pensado hasta para niños, es decir, el pseudocódigo lo utilizan hasta niños en el colegio, en las pequeñas escuelas que hay de programación. Con lo cual, una persona, tenga la edad que tenga, va a poder empezar a programar utilizando pseudocódigo sin ningún tipo de problema. Y otra creencia que tenemos muy limitante es que los programadores son súper inteligentes. Ya os digo yo que no. O sea, llevo 15 años formando a profesionales y me he encontrado gente más inteligente, obviamente, y gente menos inteligente. Pero eso no determina que tú seas un buen programador o no. Lo que determina es el trabajo que tú le dediques. ¿Por qué? Porque al final, el ser un programador es resolver problemas. Y al final, cuando ya lo has resuelto de una vez, en la siguiente vez que te enfrentes a él, no tienes ni que pensar cómo solucionarlo, porque ya lo has solventado antes. De hecho, las empresas lo que quieren es gente que hayan resuelto problemas, porque viendo lo que ya ha hecho previamente van a decir, joder, pues este tío me da igual el título que tenga, si ya ha hecho esto, esto y esto, es porque se ha enfrentado previamente a esos problemas y lo va a poder hacer, vamos, fantásticamente. Una cosa que os quiero contar también es un bonus que tenemos en nuestra academia, que vamos a sacar este mes de septiembre, que es que para las personas, sobre todo, que tengan ese miedo a empezar, a decir, no sé si esto es para mí o no es para mí, vamos a tener un grupo reducido para las primeras 30 personas que agenden llamadas y van a tener sesiones en vivo todas las semanas con uno de los mentores de la escuela para poder preguntarle todas sus dudas y consultas sobre el pseudocódigo, ¿vale? Esto es fantástico porque muchas veces se tiene el miedo de que al final una academia online como que es un poco impersonal y esto al final va a ser fantástico para aquellas personas sobre todo que tengan ese miedo, van a tener un tutor especializado con ellas todas las semanas para poder preguntarle todas sus dudas, ¿vale?
Y además, estas 30 personas van a tener unas condiciones de financiación especiales. Así que os animo sobre todo a que agendéis llamada con alguno de los consultores de nuestro equipo, donde van a un poco a entrevistaros y ver cuál es vuestra situación y ver sobre todo si podemos ayudaros a la hora de convertiros en desarrolladores full stack. Ahí tenéis el enlace el código QR para poder agendar llamada. El equipo también lo pasará por el chat. Y nada, voy a abrir, después de este primer punto, voy a abrir el chat para que me contéis sobre todo algunas dudas que tengáis y sobre todo que me contéis si os está viniendo bien, os estáis enterando bien, si tenéis algún tipo de problema, ponedme un uno si os está gustando, si estáis aprendiendo y sobre todo si estáis cogiendo algo, ¿vale? Os leo en el chat, lo desbloqueo. Venga, ponedme un uno para que vea yo si realmente lo estáis cogiendo o está sonando a chino. Veo muchos unos, muchos unos, muchos unos. Eso es buena seña. Estamos un montón. Vale, ya podéis dejar de poner uno. Muchas gracias. Ya os veo que sí. Vale, pues si tenéis cualquier duda, vamos a estar un par de minutillos resolviendo dudas. Mucho uno, mucho uno. Eso es buena seña. Muy bueno, genial. Me alegro que os sirva. Uno, 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 uno. Muy bien. Ok, fantástico. Nada, os cierro el chat y seguimos, ¿vale? Luego tenemos la sesión de preguntas y respuestas y ahí ya preguntáis lo que necesitéis para los que lleguen al final, ¿ok? Vale. A un chino, dice alguno, ok, bueno, espero que poco a poco vaya mejorando. Venga, seguimos con el segundo punto. El primer punto hemos dicho que era pseudocódigo y el segundo punto va a ser Python. ¿Por qué? Porque una vez que controles pseudocódigo, vamos a empezar con el primero de los lenguajes de programación, el cual para nosotros es el mejor lenguaje para que aprendas a programar. Una vez que hayas visto pseudocódigo, has aprendido a resolver los principales problemas, vamos a utilizar Python para poder resolver los primeros códigos fuentes que nos hemos resuelto con pseudocódigo, ¿vale? Vamos a ver qué es Python, por qué es importante, qué hace mal la mayoría a la hora de empezar con Python y en qué consiste, ¿ok? Muy bien. Una vez controlado el pseudocódigo, vamos a empezar con este primer lenguaje que ya os digo, para nosotros es el mejor lenguaje de programación. ¿Python qué es? Es un lenguaje creado en los 80, ¿vale? Su nombre viene de Monty Python, ya que su creador era un gran fan. Es un lenguaje de alto nivel, con lo cual es un lenguaje que no está muy pegado al hardware del sistema, con lo cual va a poder ser muy fácil de aprender y de escribir. Y es un lenguaje interpretado, que ya aprenderéis lo que es en su caso. Si os preguntáis quién utiliza Python, Instagram, Netflix, Spotify, todas esas empresas utilizan Python para poder trabajar, ¿vale? ¿Por qué es importante? Pues bien, os digo que Python tiene una sintaxis súper simple y súper legible. De hecho, se asemeja mucho al lenguaje humano. Y diréis, ¿esto me suena del pseudocódigo? Pues sí, Python tiene un lenguaje que a la hora de leerlo es poesía, porque para nada tiene caracteres extraños ni sentencias de control súper difíciles, con lo cual va a ser muy fácil de leer. Es considerado el mejor lenguaje para aprender a programar. No lo decimos nosotros, sino que al final lo dicen casi todas las academias que trabajan, ¿vale? Vale, aquí tenemos, vale. Nos evita cuestiones de bajo nivel. Cuando tenemos un lenguaje de programación de alto nivel, al no estar pegado al hardware, no tenemos que preocuparnos ni de gestión de memoria, ni de procesos así específicos, ni de tipado de información. Vale, creo que tenemos un problema con el chat. Vale, a ver. Vale, me han dicho que tenemos un problema. Vale, todo bien. Vale, ok, panelistas pueden. Vale, creo que ya está. Un segundito. Un segundo que creo que hay un problema con el chat. Vale. Panelistas, aquí, ok. Presentarme como coanfitrión. Un segundo.
Vale, creo que ya está resuelto. Vale. Equipo, ¿me confirmáis que está ok? Perfecto, vale. Seguimos. Cosas del directo, ¿ok? Esto es lo que tiene hacer eventos en directo. Bueno, recapitulando un poco, ¿por qué es importante Python? Ya hemos dicho que lo utilizan una cantidad de empresas gigantes. Lo primero cosa que tiene es que está considerado el mejor lenguaje para aprender a programar. Luego, otra cosa que es súper importante es que tiene una sintaxis que es súper simple y súper legible, que es casi parecido al lenguaje humano, casi parecido al pseudocódigo. De hecho, ahora os voy a poner una comparación, ¿ok? Nos va a evitar cuestiones de bajo nivel, es decir, no vamos a tener que preocuparnos de qué tipo creamos las variables, ni de gestión de memoria, ni nada por el estilo. Y luego dispone de una comunidad que es enorme y fantástica. ¿Qué es esto de la comunidad? Al final, cuando trabajamos con una tecnología, cuando es open source, es muy importante que tenga una comunidad que la soporte, porque al fin y al cabo la propia comunidad es la que va a resolver las propias objeciones que tiene el lenguaje. Y es lo que tiene al fin y al cabo el open source. No es lo mismo trabajar con cosas cerradas que con cosas que son gratuitas y abiertas. De hecho, si lo veis por aquí, aquí tenéis el logotipo de Python, que yo soy un enamorado de él, ¿vale? Más cositas. Es súper versátil porque nos sirve tanto para hacer desarrollo web, como para hacer análisis de datos, como para trabajar en inteligencia artificial, como para automatizar tareas del sistema, para casi cualquier cosa. Luego existe multitud de bibliotecas y de frameworks que nos van a ayudar a no tener que reinventar la rueda. De hecho, cuando hablemos de backend, hablaremos de uno de los frameworks que vamos a ver en el programa. Luego es muy portable, funciona tanto en Mac como en Windows como en Linux. Y luego tiene una demanda laboral brutal. De hecho, toda la inteligencia artificial, casi toda, se trabaja con el lenguaje Python. Con lo cual, una vez que sabes Python, ya bien sea para ser desarrollador full stack o para lo que sea, te va a abrir un abanico de posibilidades en el mundo laboral alucinante. ¿Qué hace más la mayoría? Pues al fin y al cabo, cuando uno empieza a programar, lo que quiere ver son cosas hechas y que funcionen. Y no tienen unos objetivos concretos para poder aprender a programar. Con lo cual es muy importante que te marques unos objetivos muy concretos de para qué quieres aprender, en este caso Python. Quiero aprender para esto. Pues bien, te enfocas en aprender eso, ¿ok? O bien no practican lo suficiente, hacen un pequeño programita, lo solucionan y ya siguen a por otro. Esto es práctica, práctica, práctica. Al fin y al cabo, la programación es una carrera de fondo y al final eres el tiempo que practicas. De hecho, yo muchas veces le digo a mis alumnos, si al fin y al cabo a ti o sea, tú no disfrutas pasando tiempo con el ordenador, es complicado que te puedas dedicar a esto, ¿vale? Pero si realmente disfrutas y ves que vas consiguiendo pequeños logros y vas consiguiendo que tus conocimientos sean más grandes, vas a trabajar en una carrera que es súper satisfactoria, porque al final cada objetivo que consigues, la verdad que te da un subidón que muy pocas profesiones van a conseguir que te lo den, ¿ok? Y luego, otro error que se comete es no unirse a comunidades. Yo soy un apasionado de las comunidades. De hecho, por la zona por la que vivo, tengo una comunidad de desarrolladores que simplemente nos juntamos cada X tiempo y hablamos de programación o de desarrollo. No imagináis lo que aprendéis a la hora de relacionaros con gente que tienen el mismo hambre de aprendizaje que vosotros. Al fin y al cabo, somos de la gente que nos rodeamos. Y el presentarse, o sea, estar en comunidades de aprendizaje es fantástico. Y estar rodeado de gente que quiere aprender igual que tú hace que al final, entre todos, aprendáis súper rápido. Al fin y al cabo, los programadores tienen ese tipo de hándicap de que son perfiles muy, muy aislados, pero al final está demostrado de que la gente que se rodea de gente que tiene las mismas inquietudes que tú crece mucho más rápido. Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo para que veáis un poco del lenguaje Python, para que le quitáis un poco del miedo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, un pequeño programa. Vamos a hacer un programa que solicite al usuario que le pida su nombre, es decir, dame tu nombre, almacena el nombre en una variable que vamos a llamar nombre y luego imprime un saludo personalizado utilizando el nombre que le ha dado el usuario. Vais a ver cómo, sin ser programadores, vais a ver lo que os voy a enseñar ahora, que es código Python, y vais a poder leerlo sin problemas. Fijaros, de todas esas líneas que veis, que son 5, solamente 2 son lenguaje Python. El otro son comentarios para que el desarrollador sepa qué es lo que quiso hacer en ese momento, ¿vale? Fijaros la línea, en este caso la línea 3. Nombre es igual a input, por favor ingresa tu nombre. Sin saber mucho de programación, seguro que me sabéis decir qué es lo que va a hacer eso, ¿verdad? Va a imprimir por pantalla un mensaje y le va a pedir al usuario su nombre. Y lo va a almacenar en una variable que se llama nombre, ¿ok? Y la última línea, ¿qué es lo que hace? Imprime un saludo personalizado que lo que hace es, hola, el nombre que le ha introducido el usuario, bienvenido a la programación en Python. Fijaros qué cosa más simple y más liviana.
Pues bien, ¿os acordáis del pseudocódigo? Es decir, ¿os acordáis de cómo teníamos el pseudocódigo, en este caso un comparador de números? Pues bien, mirad esto. Vamos a ver el mismo programa que vimos en pseudocódigo, que lo teníamos aquí, escrito en Python. Y vais a ver cómo lo vais, de forma muy rápida, vais a poder leerlo. Fijaros cómo sería en Python. Número 1, introduzca el número 1. Número 2, introduzca el número 2. Luego decimos, lo convertimos a enteros para poder comparar los números, porque al final cuando le pedimos al usuario algo, lo que nos escribe el usuario es texto. Y con esto lo que estoy es convirtiendo ese texto a número, ¿vale? Y fijaros qué fácil se lee esto. Si número 1 es mayor que número 2, imprime el número 1 es mayor que el número 2. Si no, si el número 1 es menor que el número 2, imprime el número 1 es menor que el número 2. Y si no, pues los números son iguales. Fijaros qué código más legible y más fácil de interpretar. Es fácil de leer, ¿verdad? Pues fijaros, comparando el pseudocódigo con Python, casi que es más corto el propio código escrito en Python que el de pseudocódigo, pero de igual manera los dos son totalmente legibles y totalmente entendibles, incluso para gente que no haya programado nunca. De ahí que digamos que Python es el lenguaje ideal para aprender a programar y espero haberte convencido de esta cosa. Pues bien, al igual que en anterior, vemos como nuestros alumnos al fin y al cabo hablan en la comunidad y ven cómo van aprendiendo cada vez más en el sector de Python. De hecho, tenemos varios niveles, empiezan por cosas muy sencillas y luego van avanzando. Y en este caso tenemos también a Sara aquí, que nos dio el otro día las gracias y que dando las gracias al equipo por el programa que la verdad que le está funcionando súper bien y que al final pues está ya presentándose a entrevistas laborales y la verdad que le está yendo fantásticamente. Aquí tenemos también a Omar, que creo que ya encontró su primer, a ver, sí, aquí, bueno, ya estaba presentando las primeras entrevistas también y la verdad que es fantástico. Y aquí tenemos también a otro alumno que ya está empezando, creo que era de Buenos Aires, correcto, de Buenos Aires, que estaba ganando de 170.000 pesos argentinos a 2.500 dólares mensuales, con lo cual eso en Argentina, no me quiero ni imaginar, pero tiene que ser una maravilla. Pues bien, os cuento que además este mes de septiembre tenemos otro bonus asociado a este módulo de Python y es que vamos a añadir un pequeño módulo inicial sobre inteligencia artificial. Como bien os he dicho antes, toda la inteligencia artificial está programada en Python. Con lo cual, sabéis que tenemos también otro máster de inteligencia artificial. Un pequeño módulo vamos a liberarlo también para los desarrolladores full stack para que vean cómo, ya que saben Python con nosotros, van a aprender a manejar datos y van a aprender a abrir las puertas al mundo de la inteligencia artificial para que vean que todo el conocimiento que han adquirido a la hora de ser desarrollador full stack van a poder aplicarlo ya bien sea para una especialización de desarrollo blockchain o de desarrollo de inteligencia artificial. Así que de nuevo os animo a que agendéis vuestra sesión de consultoría, donde, igual que os he contado antes, vais a poder entrevistaros con un miembro de nuestro equipo, vais a poder contarle cuál es vuestro background o vuestra experiencia y van a evaluar si realmente sois aptos para poder cursar pues, este máster de desarrollo full stack. ¿Ok? Pues nada, al igual que en el otro punto, vamos a desbloquear el chat para que me contéis qué tal. Mandadme un 1. Mandadme un 1 si se está entendiendo bien, si os ha gustado Python, si queréis empezar ya a escribir vuestros primeros códigos fuentes en Python o en pseudocódigo, que luego tengo una sorpresa para vosotros. 1, 1, 1. Ok, fantástico. Fantástico. Muy bien, muchísimas gracias por vuestro feedback. Eso significa que estáis operativos y que estáis disfrutando este domingo por la tarde, al igual que yo, intentando transmitiros pues eso, un poco de conocimiento y un poco de valor. Fantástico. Seguimos. Hemos visto ya 2 puntos. El primer punto hemos visto pseudocódigo, el segundo punto hemos visto Python, ¿ok? Y ahora vamos a ver el tercer punto que es, vamos a hablar del backend. Antes os he explicado que un desarrollador full stack tiene que manejar como las dos vertientes del desarrollo, sobre todo el desarrollo web, que es el backend y el frontend, ¿ok? Pues bien, os voy a comentar qué es el backend. ¿Por qué es importante? ¿Qué hace más la mayoría a la hora de empezar con el backend? ¿En qué consiste? Y un poco de dudas típicas, ¿ok? Volvemos al esquema que teníamos anteriormente, en el que teníamos una aplicación web que puede ser estática o dinámica, y la parte del backend sería lo que se encarga de esta parte de la izquierda. Es como lo que ocurre entre bastidores, lo que el usuario no ve, ¿ok? Lo que el usuario ve sería esta parte de la derecha, que es lo que ve mediante el navegador o mediante una aplicación móvil. Es decir, por ejemplo, cuando estamos en YouTube,
Nosotros en YouTube, o bien con el móvil o bien con el ordenador, vemos la interfaz gráfica de YouTube, pero no vemos cómo están estructuradas las bases de datos, ni vemos quién tiene permiso para poder subir vídeos a una cuenta, no vemos cómo están relacionados quién sigue a quién. Es decir, es el que orquesta todo lo que hay entre bambalinas en una aplicación, ya bien sea una aplicación web o una aplicación móvil, porque al final, ya bien interactúas con un móvil o con un navegador, siempre va a haber un backend donde van a estar pues, los datos almacenados y sobre todo la lógica de negocio, ¿ok? ¿Qué es esto del backend? Pues bien, va a ser el encargado de toda la lógica de la aplicación. ¿Qué usuarios hay? ¿Quién puede hacer qué? ¿Qué distintos roles hay? ¿Quién puede subir archivos? ¿Quién puede borrarlos? Y todo lo que tiene que ver con la lógica de negocio y los workflows que hay de información. Por ejemplo, cuando vosotros os suscribís a un canal de YouTube, cuando ese canal sube un vídeo, normalmente os manda una notificación, aunque creo que ya no funciona así, pero para que entendáis que todo eso ocurre en el backend sin que el usuario tenga que estar interactuando con la aplicación. Al final también el backend tiene una responsabilidad muy grande que es que se comunica con el frontend. Es el que provee los datos para que el frontend, que es vosotros en el navegador, veáis esa información, ¿vale? Y una cosa que es fundamental es que controla la comunicación con la base de datos. ¿Y esto de la base de datos qué es? Pues al final toda aplicación necesita de datos y esos datos tienen que estar almacenados en algún sitio. Pues bien, para eso son las bases de datos. Y el desarrollador full stack en la parte de backend tiene que controlar cómo se guardan los datos en la base de datos y cómo se accede. Y sobre todo, quién puede acceder aquí. ¿Por qué es tan importante? Pues porque al final el backend va a ser el que gestione todo lo que tenga que ver la seguridad de la aplicación. Normalmente todo lo que tiene que ver con la seguridad se va a aplicar en el backend y no en el frontend. Va a controlar los permisos, quién puede hacer qué, va a hacer el que permita al frontend mostrar cierta información u otra y sobre todo también va a controlar las interconexiones que hay con otros sistemas. Por ejemplo, cuando tenéis interconectados vuestro perfil de Google con otra aplicación web, es la que va a controlar que realmente tú eres quien eres a través de los servidores de Google. Y eso lo hace por detrás, sin que vosotros enteréis, ¿vale? ¿Qué hace más la mayoría? Pues al final hay muchos desarrolladores que quieren ser desarrolladores backend, en este caso full stack de la parte del backend, pero no entiende cómo funcionan los conceptos fundamentales, qué es una base de datos, qué es un archivo, qué es un servidor, qué es un servicio, ¿vale? Y tienen que entender cómo funciona el sistema para que las cosas puedan funcionar, ¿ok? O muchas veces se olvidan de la seguridad. Lo que se centran es en que las cosas funcionen, pero se olvidan de la seguridad. Y esto es fundamental. Es decir, por mucho que funcione, si tu sistema no es seguro, puedes enfrentarte a grandes problemas. Con lo cual, la seguridad es una parte muy importante. Y muchas veces, pues ya digo, se centran en la funcionalidad. ¿En qué consiste esta parte del backend? 4 partes grandes. Primero, necesitas manejar un lenguaje de programación de parte del servidor. Necesitas conocer algún framework de backend. ¿Qué es un framework? Un framework es simplemente un conjunto de cosas que necesitan todas las aplicaciones para no reinventar la rueda. Por ejemplo, casi todas las aplicaciones van a necesitar acceso a base de datos. Pues bien, un framework te da las utilidades para poder acceder a una base de datos. Casi todas las aplicaciones van a necesitar una gestión de usuarios. Pues un framework ya te da opciones para crear un usuario, borrar un usuario, darle permiso a un usuario, etc. Luego, otra de las partes, motor de base de datos, es decir, el backend necesita una base de datos para poder guardar. Y otra cosa que es muy importante es el servidor web. ¿Qué es el servidor web? Pues el servidor web es aquel elemento que cuando tú pones una URL, una página web en Internet, ese servidor web comprueba qué petición es la que le estás dando y se la envía al usuario. Eso es lo que hace el servidor web. Es como el que recibe las peticiones del usuario y le da la página web que ha pedido. ¿Ok? Vale, vamos a ir cada una de estas partes. Primero vamos a hablar de los lenguajes de parte del servidor. Aquí hay muchísimos. Tenemos PHP, tenemos Python, Java, Node.js, tenemos Ruby. Hay multitud de lenguajes de programación. ¿Nosotros cuál vamos a utilizar en nuestra academia? Vamos a utilizar Python. ¿Por qué? Porque como ya hemos enseñado a programar en Python, sería una tontería utilizar otro lenguaje de programación para la parte del backend. Y además vamos a utilizar también un framework es el framework Django, ¿vale? Que luego os hablaré un poco de él. Pero para cada lenguaje de programación, como ya os digo que todos los lenguajes de programación de parte del servidor al final tienen un framework que es el que resuelve las cosas que son comunes a todas las aplicaciones para no tener que reinventar la rueda, pues para PHP tenemos Laravel, para Python tenemos Django, para Java tenemos Spring, para Node.js tenemos Express y para Ruby tenemos Ruby on Rails, ¿vale? Pues ya os digo, nosotros nos vamos a Django, que luego os contaré un poco de él. Fijaros cómo de esto que vimos esto que vimos en su día, al principio de la presentación,
ya hay algunas cosas que nos tienen que ir sonando, por lo menos toda la parte de backend, ¿vale? Tenemos Python, Ruby on Rails, tenemos Django, PHP, ya hay algunos logos que nos suenan, ¿ok? Vamos a hablar ahora de lo que es el motor de base de datos. Al final, ¿para qué sirve una base de datos? Pues sirve para que los datos, cuando nosotros los guardemos, persistan ahí, es decir, que existe una persistencia de datos, que si yo hoy guardo un dato aquí, mañana cuando vuelva quiero que esté. Luego el motor de base de datos tiene que gestionar también la seguridad, es decir, si yo he guardado una cosa en un cajón secreto, no quiero que el resto de usuarios pueda verlo a no ser que yo lo permita, ¿vale? Tiene que controlar los usuarios de quién puede ver qué, tiene que hacer copias de seguridad para que los datos no se pierdan. Imaginaros la seguridad social, la base de datos y la gestión de copias de seguridad que debe tener para no perder esos datos, ¿vale? Y luego tiene que ser rápido, es decir, tiene que ser rápido porque si no las aplicaciones serían lentísimas. En el mundo de la base de datos existen dos tipos de bases de datos, relacionales y no relacionales. Y esto lo que va a determinar es cómo se relacionan, valga la redundancia, los datos entre sí. Bases de datos relacionales tenemos, por ejemplo, MariaDB o MySQL o Postgres, que es lo que nosotros utilizaremos con el framework Django y el lenguaje Python. Y no relacionales tenemos MongoDB y tenemos Redis. De hecho, aquí tenemos en la parte de database los motores de base de datos que hemos visto. Y el cuarto y otro último punto es el servidor web, que ya os he dicho antes que es el encargado de cuando un usuario escribe una URL, le llegue y la devuelva, ¿vale? Va a ser el encargado de devolver las páginas web que la gente pida. Y existen pues 4 que son como los más importantes: Apache, Nginx, Tomcat y Internet Information Server, ¿vale? Y eso los tenemos también por la parte de aquí abajo. Así que fijaros que hemos visto ya de qué se compone el backend y qué tecnologías son las que tiene que utilizar un desarrollador full stack en la parte de backend, ¿vale? Aquí tenemos también algunos comentarios de nuestros alumnos, que también les va fantástico. Aquí tenemos a Juan, por ejemplo, que dice estos meses no actualicé y ya me han aceptado la segunda empresa que me entrevistó por $3.000 mensuales. Fijaros cómo esta ya es la segunda entrevista en la que está, porque eso no quiere decir que cuando tú empiezas a trabajar no significa que te vayas a quedar ahí muchos años, que tú puedas seguir buscando oportunidades mejores, obviamente. De hecho, no va a tener las mismas oportunidades cuando acabas de salir que cuando ya tienes una experiencia, porque vuelvo y os repito, las empresas lo que quieren es que sepáis resolver problemas a los que ya habréis enfrentado anteriormente. Entonces, cuanta más experiencia tengáis, más problemas habéis resuelto y más valor vais a tener para las empresas. Otro bonus que os queremos añadir es que hemos añadido un módulo de Django para la parte de backend. Es un módulo que va a ser completísimo, donde vamos a enseñar a gestionar modelos, gestionar rutas, gestionar vistas, class-based views. Vamos a enseñar a utilizar casi cualquier cosa. ¿Por qué hemos escogido Django? Seguro que todos habéis utilizado Instagram, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa si os digo que Instagram por debajo tiene un framework que es Django? Explota el cerebro, ¿verdad? Imaginad qué cantidad de datos y qué lógica tiene que procesar Instagram para manejar todos los usuarios, todas sus publicaciones, todas las historias, ahora todos los reels, luego todo el tema de la publicidad. Imaginaros lo complejo que tiene que ser un Instagram por dentro. Pues si Django es capaz de manipularlo, es porque Django tiene unas bases muy sólidas a la hora de poder manipular casi cualquier aplicación web, ¿ok? Pues bien, si queréis poder llegar a realizar proyectos parecidos a Instagram, os invito de nuevo a que agendéis vuestra sesión de consultoría, donde podéis contarle vuestras pretensiones a nuestro asesor comercial y él determinará pues, si sois aptos o no para poder cursar con nosotros. ¿Ok? Muy bien, familia. Vamos por el punto 3. Ya quedan solamente 2 puntos. Os abro de nuevo el chat por si tenéis cualquier duda o cualquier cosa. Ahora quiero que me pongáis un 2 en el chat, ¿vale? Si os está gustando el webinar, ¿qué tal lo estáis viendo? Ya hemos aprendido el pseudocódigo, hemos aprendido de Python, hemos aprendido de backend y ahora nos queda aprender de frontend, que es la parte que a los artistas más les gusta porque al final es la que va a ser encargada de la interfaz visual. 2, 2, 2, 2, ok. Fantástico. Os veo que os está gustando. Genial, genial, genial. Aquí alguno dice que se tiene que ir. Pues si te tienes que ir es que no estás comprometido. Así que ánimo y aguanta, que tenemos regalo en el final. ¿Vale? Fantástico. 10 de 10. Me alegro de vuestro feedback. Voy a aclararme un poco. Están pidiendo el resumen, que es el backend. Pues bueno, ya como he comentado, al final el backend es lo que se va a encargar de gestionar toda la parte que nosotros no vemos cuando interactuamos con una web o con una aplicación, ¿vale? La que va a interactuar con
toda la lógica de la aplicación, de los flujos de trabajo que hay, los flujos de información, de la lógica, de la gestión de usuarios, la gestión de los datos, etcétera. Pues bien, vamos a la parte que la verdad no sé si me gusta más el backend o el frontend. Tengo mis dos demonios que me gustan los dos, ¿vale? La parte del frontend. Hemos dicho que un desarrollador full stack tiene que controlar las dos partes, la del backend y la del frontend. Vais a ver que el frontend lo vais a entender mucho mejor porque vais a estar familiarizados mucho más con él, porque al final si sois usuarios y consumidores de contenido vía web o vía aplicación, es con lo que vosotros interactuáis. Vamos a hablar, como en todo, qué es, por qué es importante, qué hace mal la mayoría, en qué consiste y dudas típicas que tenemos, ¿ok? Pues bien, ¿qué es el frontend? Volvemos al esquema que estamos utilizando en todo el webinar. Aquí tenemos una aplicación web en la que tenemos la parte de servidor y la parte de cliente. Y la parte de cliente, como he comentado, somos nosotros cuando interactuamos o bien con una aplicación web o bien con una aplicación móvil. Pues de eso se va a encargar el frontend. Van a ser los desarrolladores que van a encargarse de gestionar toda la parte que ve el usuario, es decir, la interfaz de usuario. Son los arquitectos de la interfaz de usuario que van a hacer que nosotros podamos interactuar con la aplicación. Pasa lo mismo cuando se está fabricando un coche, ¿verdad? Tú cuando estás manipulando un coche, tú no tienes ni idea de cómo funciona un cilindro, cómo funciona la explosión o cómo funciona el motor eléctrico, ni lo quieres saber. Tú lo que sabes es que tienes un volante, una palanca de cambios y unos pedales. Y que cuando tú le das al acelerador, pues ocurren una serie de procesos que tú andas, ¿verdad? Al igual que cuando tú pinchas en un vídeo en YouTube, se te va a la página de dicho vídeo y lo estás viendo. Pues eso es la interfaz de usuario. La interfaz de usuario es de lo que se encarga de que el usuario puede interactuar con la aplicación sin tener la necesidad de saber cómo funciona la aplicación por dentro. De hecho, es que no le importa, es lo que quiere es utilizar la aplicación, ¿ok? Pues de eso se va a encargar todo el frontend. En el frontend existen tres tecnologías que son las que vamos a tener que manipular, que seguramente si alguno habéis hecho vuestros pinitos en el mundo del desarrollo web, os tienen que sonar. Las tres tecnologías son HTML, CSS y JavaScript. Y ahora os voy a explicar cada uno de esos. Va a controlar que también, según el dispositivo, la interfaz de usuario se vea de una manera u otra. Porque todos estamos acostumbrados ya a navegar con el móvil. Y vemos que una página web tiene que estar preparada para que se vea bien en un móvil o en un ordenador o incluso en una televisión o incluso en una nevera. Ya tenemos neveras que tienen navegadores web. Pues bien, el arquitecto frontend o el frontend va a ser el encargado de que todo eso sea usable y que al final el usuario tenga una experiencia de usuario buena a la hora de manipular. Y se va a encargar de mandar datos al backend, que es donde se va a controlar la lógica de la aplicación. Esos datos van a ser procesados y nos va a dar datos de vuelta para que el frontend los vuelva a pintar. ¿Ok? Pues bien, ¿qué tiene que encargarse un profesional del frontend? Tiene que saber estructurar la información con HTML. Tiene que saber maquetar esa información y ponerla visualmente atractiva para que sea usable a la vez que bonita. Es decir, que esté guay, ¿no? Y luego tiene que también saber a manipular la interactividad del usuario. Es decir, el usuario al final con la interfaz va a interactuar, va a hacer clic, va a arrastrar, va a mover cosas. Y eso lo vamos a poder controlar con el único lenguaje de programación que es JavaScript, el único lenguaje de programación que funciona en el navegador. Cuando nosotros estamos utilizando un navegador, el único lenguaje de programación que va a poder interactuar con el navegador es JavaScript, ¿vale? Vamos a ver un poco cada uno de esos tres por separado. HTML. HTML viene de Hypertext Markup Language, que es simplemente lenguaje de marcado e hipertexto. Y diréis, si esto de hipertexto, esto me suena a mí a Regreso al Futuro. No os complique la vida. Hipertexto simplemente es la posibilidad de que cuando tú pinches en un enlace, vayas a otro lugar. Y diréis, pero si eso es lo más normal del mundo. Ok, pero cuando se creó HTML fue uno de los cambios que hizo que explotara la tecnología HTML. Porque eso desde que tú de un documento puedas ir a otro documento, en ese momento no existía. ¿Ok? Con eso hizo que la web pues creciera hasta el punto que a día de hoy todo está en la web. ¿Ok? Es el lenguaje más importante de todos en el mundo del frontend porque si no existiera HTML no podríamos ver la información. Pero ojo, no es un lenguaje de programación, que eso es otro de los mitos que de hecho si seguís nuestro canal de Instagram hemos hecho muchos reels al respecto, cuando la gente dice que HTML es un lenguaje de programación. HTML es un lenguaje de estructuración de la información, no es un lenguaje de programación. No tiene sentencias de control de flujo, no tiene condicionales, no tiene estructuras repetitivas, con lo cual no es un lenguaje de programación. Simplemente es un lenguaje para estructurar la información para posteriormente poder manipularla con CSS o con JavaScript, ¿vale?
Y fijaros que esta frase me gusta ponerlo mucho, es al que se le suele dar menos cariño en las formaciones. En todos los bootcamps que habéis visto, veis el programa y HTML como que lo dan de pasada, de rápido, como que lo tiene que saber todo el mundo. Y es tan importante saber manipular, o sea, saber estructurar y leer bien el HTML, que es fundamental para luego poder hacer unos diseños y unos desarrollos de calidad. Porque al final se le presta muy poca atención, porque no es un lenguaje de programación, pero un documento que no esté bien marcado es muy difícil de manipular posteriormente con CSS y con JavaScript. Así que vamos a darle la importancia que se merece, hagamos la formación que hagamos, ¿ok? La segunda tecnología es CSS, que es el segundo lenguaje más importante de la web. Tampoco es un lenguaje de programación, ¿vale? Y va a ser el encargado de, dado un documento en HTML estructurado, a ponerlo, pues, visualmente atractivo y poder ponerlo como nosotros queramos que lo visualicen nuestros usuarios, ¿vale? Nos va a ayudar de esta manera a poder separar lo que es la información de lo que es la presentación, que es fundamental. ¿Por qué? Porque la información per se es información, no tiene que estar mezclada con la presentación, porque dicha información puede ser mostrada o bien en una página web, o bien en un lector RSS, o bien en un dispositivo móvil, en cualquier sitio. Mientras que si mezclamos la presentación con la información, al final se va a ver igual en todos los dispositivos y eso no es lo que queremos, porque queremos que nuestra información sea accesible y que todo el mundo pueda acceder a ella de la mejor forma posible, independientemente del dispositivo que utilicen. Y al final, junto con HTML, van a ser las dos tecnologías que nuestro navegador van a utilizar para mostrarnos la página web. Y ahora vamos a llegar a JavaScript, que es el lenguaje querido y odiado de todos los desarrolladores web. Como bien he dicho antes, es el único lenguaje de programación que entiende el navegador, ¿vale? Y va a ser ese lenguaje que se va a utilizar para poder manipular el DOM. El DOM es los diferentes elementos que tenemos en una página web, lo vamos a poder manipular con este lenguaje de programación escrito para tal, ¿vale? Ha evolucionado muchísimo porque la web ha evolucionado desde que se creó a día de hoy, ha evolucionado muchísimo, con lo cual JavaScript ha evolucionado también de forma brutal. Todos los navegadores van a poder utilizarlo, porque al fin y al cabo todos los navegadores se van actualizando poco a poco. Y una de las cosas que tiene JavaScript es que desde hace unos años también puede ser utilizado en el backend con una plataforma que es Node.js, que también permite escribir código JavaScript en el servidor. Pero en primer lugar nació para poder ser funcional dentro de un navegador. Y aquí os digo que no solo aunque he dicho que son tres tecnologías las que utiliza un frontend, que es HTML, CSS y JavaScript, no solo de esas tecnologías vive el frontend, ya que el frontend de por sí es un ámbito del desarrollo que también es muy grande. Y tenemos cosas más complejas, como por ejemplo pueden ser framework de CSS, framework de JavaScript, que al final lo que hace es darle como vitaminas a la tecnología CSS o a la tecnología JavaScript para lo mismo que en backend no tener que rehacer la rueda cada vez que creamos un proyecto nuevo. Por eso tenemos frameworks de CSS, como por ejemplo puede ser Bootstrap, Bulma, y lo habréis utilizado seguramente, o Tailwind. Hay multitud de frameworks CSS que nos van a ayudar a poder crear nuestros sitios sin reinventar la rueda. Luego tenemos otra cosa que son los preprocesadores de CSS, que lo que hace es darle habilidades programáticas a CSS para poder ser mucho más eficientes. Y luego tenemos una cantidad de frameworks de JavaScript que también son muy importantes, como por ejemplo conoceréis React, que lo hizo Facebook. Tenemos también Vue.js, Angular, Ember y toda esa parte de la izquierda que ya algunos pues, están un poco en desuso. Fijaros cómo poco a poco le hemos añadido otra planta a nuestro stack de tecnología, donde teníamos la base de datos, el backend y el frontend. Ya tenemos aquí otra planta. Y si lo juntamos todo, pues como bien os digo, pues ahí tendríamos más o menos el mapa de todas las tecnologías que controlaría un desarrollador full stack, quitando la última de backend, porque tampoco sería del todo necesaria. Pero fijaros que esto crece mucho más si metemos más secciones de infraestructura, de herramientas para poder gestionar proyectos, como por ejemplo puede ser Jira, GitHub, etcétera. Pues bien, aquí tenemos también algunos de nuestros alumnos que también la parte de frontend pudieron desarrollar también sus habilidades de diseño, porque muchos vienen de la parte del diseño y gracias a aprender el frontend pudieron convertir esos diseños que hacían en sus herramientas de diseño a convertirlos en páginas web que al fin y al cabo eran usables. Aquí tenemos algunos alumnos hablando pues, de lo bien que le han venido estos módulos, ya que creían que tenían ciertos conocimientos de frontend, pero hasta que realmente no utilizan una metodología estructurada y ordenada, todo lo que al final coges de un vídeo random que te encuentras de YouTube, aprendes una cosa muy concreta, pero como no tienes el background suficiente para entender por qué funciona, realmente no lo vas a poder aplicar, ¿vale? Pues nada,
Instagram, Uber, Facebook, aquí el techo lo pones tú. Es decir, siendo desarrollador full stack, vas a poder trabajar donde quieras. Perdonad que me quedo ya sin voz. Bueno, os digo esto de Instagram, Uber y Facebook porque no hay que tener miedo a querer tener ambición por conseguir mejores trabajos. De hecho, por eso tenemos también, este septiembre tenemos un bonus que es una academia propia de inglés que viene incluida con nuestro programa. Ahí vas a poder aprender niveles desde B1 hasta B2 y con ellos vas a poder acceder a empresas tanto de Estados Unidos como en los países de Europa de habla inglesa, que al final todo el mundo en el sector de la tecnología habla en inglés. Y aprendiendo inglés, obviamente, vas a poder acceder a puestos pues, de responsabilidades mucho más altas y de salarios mucho más competitivos. Al igual que he dicho antes, vivas desde donde vivas. Así que, al igual que antes, te animo a que agendes tu sesión de consultoría, que le cuentes tu background a nuestro equipo y que ellos te ayuden pues, a coger la mejor vía o el mejor camino. ¿Ok? Venga, de nuevo, ya vamos por el cuarto punto, vamos a terminar, nos queda nada solo uno, os dejo el chat abierto. Venga, equipo, ponedme un 3 si os ha gustado esta parte de frontend y si alguno ha trabajado un poco con HTML, con CSS, con JavaScript, que seguro que habrá mucha gente que habrá hecho sus primeros pinitos. Mucho 3, genial. Ya os digo, yo no sé si a mí me gusta más el backend o el frontend. Yo soy enamorado de los dos, porque al final cada uno resuelve pues, una problemática, pero viene muy bien conocer los dos porque ya puedes hacer lo que quieras. O sea, puedes hacer lo que quieras. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Ya os digo dónde podéis comprar el máster. De hecho, el que esté interesado, ya os digo, ahí tenéis el link donde podéis agendar una llamada, cero compromiso, donde vais a tener una sesión 100% personalizada con un miembro de nuestro equipo, donde os va a explicar cómo se puede adquirir el máster, cómo está compuesto, va a explicar muchísimo más detalles, ¿vale? Ahí tenéis el enlace para poder agendarla. Muy bien, equipo, seguimos, que ya nos queda muy poco. Vamos al quinto y último punto, que son las soft skills, que están tan de moda a día de hoy y que poco se trabaja en muchos de los bootcamps que podéis ver en todos los anuncios que salen por todos sitios. Al igual que en todos los casos, vamos a hablar de qué es, por qué son importantes, qué es lo que hace más la mayoría, que esto aquí seguramente lo sabréis, en qué consiste, de qué están formadas estas soft skills y las dudas típicas que podemos tener. Pues bien, las soft skills son aquellas habilidades que no tienen que ver nada con la tecnología y que al final te van a ayudar a destacar en tu trabajo y sobre todo a poder conseguir una mejor oferta laboral. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, estas soft skills no solamente os van a venir bien para el ambiente laboral, os van a venir bien para el resto de la vida, porque al fin y al cabo vais a aprender habilidades sociales que os van a venir bien a la hora de comunicaros con cualquier persona, bien sea un cliente, un miembro del equipo, tu jefe o la gente que tengas a tu cargo si eres jefe de equipo. ¿Por qué son tan importantes? Porque al final te van a convertir en un buen empleado o en un buen compañero. Que creáis o no, es muy importante en la empresa. Es decir, en la empresa hay dos factores. Obviamente las habilidades que tengas, pero otra cosa que es importantísimo es las habilidades sociales y el compañerismo que tú puedas tener. Sobre todo cuando empiezas a coger puestos de responsabilidad, si no tienes habilidades sociales, jamás te van a ascender a un puesto de responsabilidad. Porque si no eres capaz de gestionar un equipo, no eres capaz de transmitir seguridad a tu equipo, de decirle las cosas de buena manera a un compañero cuando no ha hecho bien su trabajo, no van a ponerte en puesto de por responsabilidad porque al final vas a acabar quemando a la gente. Y si quemas a la gente, la demanda laboral es tan alta que van a volar a otros puestos. Y al final, los equipos, cuanto más cohesionados y más tiempo trabajen juntos, van a ser mucho más operativos y van a ser mucho más potentes. ¿Vale? Ya os digo, estas soft skills van a marcar la diferencia en cualquier entrevista de trabajo a la que vayáis. Si van dos personas con las mismas habilidades técnicas y una persona tiene una soft skill mucho más desarrollada, la empatía, el saber estar, van a coger a esa persona 100% antes de la otra persona. Aunque incluso la otra persona tenga mejores habilidades técnicas, porque al final las habilidades técnicas te ayudan a resolver problemas, pero va a tener situaciones que no solamente sean resolver problemas. Y gracias a tener una soft skill muy bien trabajada, pues vas a poder desarrollar tu trabajo de mejor manera. Y si no, para nada te digo si eres freelance. Si eres freelance, vas a tener que tratar con clientes. Y como no tengas soft skills bien desarrolladas, los clientes no van a querer trabajar contigo. Porque para nada van a querer trabajar con una persona que no sepa tratar a las personas. ¿Ok? ¿Qué hace más la mayoría?
Pues la mayoría tiene la creencia de que con solo saber habilidades técnicas le es más que suficiente. De hecho, en los sectores tecnológicos existe como el perfil de que se creen Dios, ¿vale? Y que tratan a la gente mal. De hecho, yo he tratado con muchos departamentos de IT que cuando terminas de tener una reunión con ellos, dices, vaya persona más desagradable. Y es que no sé por qué, pero tenemos ese hándicap los informáticos. Así que si eres desarrollador y tienes una soft skill trabajada, cualquier persona que trate contigo va a resolverle dos cosas. Primero, le va a resolver un problema porque va a tener las habilidades técnicas suficientes para poder resolverla. Y segundo, si tienes un trato que es afable, vamos, van a contar contigo 100%. Es que te lo digo porque me ha pasado muchísimas veces. Que muchas veces después de tener una reunión han dicho, qué alegría poder hablar con gente con la que se puede tratar y que encima es profesional. Parece una tontería, pero marca la diferencia 100%. Hay gente que esto ni lo practica, ni lo desarrolla, ni le da importancia. Por eso digo aquí que en el sector de la tecnología se echa mucho en falta la buena gente. No solamente que sean profesionales, sino también que el trato sea afable y que al final estamos tratando con personas y que aunque estemos en el trabajo, pues tenemos que tener un trato cordial, ¿vale? ¿En qué consisten? Pues, por ejemplo, la comunicación verbal y escrita, y diréis, ¿qué cosa tan extraña? Para nada. O sea, yo he trabajado con gente la cual no se atrevía ni siquiera a responder un correo electrónico. Y diréis, ¿qué cosa más extraña? Pues sí, porque hasta para escribir un correo electrónico tiene que seguir una estructura, tiene que seguir un orden y sobre todo una forma de expresarte. Y esto o lo trabajas, o lees mucho, o no las tienes. Y al final respondes un correo pues, de forma no profesional. O, por ejemplo, con los chats. A día de hoy, con los trabajos remotos, hay muchas aplicaciones de chat que utilizamos para comunicarnos con el equipo. Y no os imagináis la apariencia que puede tener una persona hablando por un chat y luego tratarla personalmente. Para nada. Nos ayudan también a mantener el foco y la productividad. De hecho, en el trabajo remoto es muy importante que sepamos tener el foco en el problema que estamos resolviendo. Porque al trabajar en remoto, pues podemos entretenernos mucho. ¿Ok? Nos va a ayudar a tener muchas habilidades sociales, nos va a ayudar a afrontar problemas, porque al final en un trabajo vas a tener problemas. Y o trabajas cómo afrontar dichos problemas, incluso la frustración, o te vas a agobiar tú solo. De hecho, una de las cosas que le pasa mucho a los desarrolladores es el síndrome del impostor. Y es que al principio, cuando aprendes un poco, te crees que ya manejas mucho, pero cuanto más controlas, más te das cuenta de lo amplio que es y lo rico que es este mundo. Entonces tenemos siempre como un pequeño síndrome del impostor con el que tenemos que trabajar para poder convivir con él. Pero ya os digo que le pasa a todos los desarrolladores. Así que trabajando estas soft skills vamos a poder lidiar con ese síndrome del impostor y vamos a ser unos profesionales estupendísimos. Tenemos que aprender a trabajar la paciencia, la perseverancia y sobre todo la pasión por lo que estamos haciendo. Y este mes también hemos añadido un bonus que es un módulo de dinámicas de mercado laboral. ¿Por qué? Porque creemos que tan importante es lo que hemos comentado, trabajar las habilidades técnicas como trabajar las habilidades sociales a la hora de enfrentarnos a una entrevista laboral. Y es que vosotros y nosotros somos los mejores interesados en que vosotros al final, cuando terminéis, consigáis un trabajo. De hecho, tenemos una garantía y es que si pasado un año de cuando terminéis el programa y os certificáis, os vamos a conseguir entrevistas de trabajo para conseguir que al final terminéis trabajando. Y que queremos estar seguros de que en esa entrevista de trabajo vais a poder poner en valor vuestras habilidades y vais a poder dar pues, una impresión para que esas empresas al final quieran trabajar con vosotros. De hecho, vamos a trabajar de tal manera que podáis ser vosotros los que escojáis dónde queréis trabajar, ¿ok? Y esto es potentísimo. Y vamos a tener un módulo específico con una persona encargada de trabajar esas entrevistas de trabajo y esas habilidades sociales que necesitáis para poder enfrentarlas. ¿Qué os parece? Ok, ¿no? Yo creo que esto es un aspecto que es diferencial total. Unas pocas de conclusiones. Fijaros, todas estas cosas que veis aquí son perfiles que están en el mundo del desarrollo web y del desarrollo full stack. Pues bien, siendo desarrollador full stack, os vais a poder trabajar en todo este tipo de perfiles, ya bien sea de desarrollo, de creación de contenido, de parte de sistemas. ¿Por qué? Porque al final tenéis la perspectiva de todo el conjunto y ya vais a poder trabajar en todas estas. De hecho, tenéis infinitos perfiles a los que al final podéis aplicar. Porque los perfiles que a día de hoy existen, seguramente dentro de un par de años existan otros, pero como ya vais a tener las habilidades para poder entenderlas, vais a poder pues casi trabajar en cualquier aspecto. Aquí os digo que siendo desarrollador full stack vais a poder tomar parte en casi cualquier perfil. De forma remota o de forma presencial, lo que vosotros escojáis.
vais a tener salarios mucho más altos que la media, llegando a los 100.000 euros anuales de media, sobre todo si trabajáis para empresas de Estados Unidos o de Europa. Vais a poder trabajar con empresas de cualquier parte del mundo y sobre todo vais a tener una proyección de futuro infinita. Mientras vosotros queráis seguir mejorando, vais a poder especializaros en lo que queráis y vais a poder adquirir conocimientos para poder llegar a perfiles que, ya os digo, el techo está ahí para romperlo y para poder acceder donde queramos. Os cuento un poco cómo va a funcionar nuestro máster de desarrollo full stack. Una vez finalices, ¿qué es lo que vas a poder conseguir? Vas a poder conseguir controlar todas las áreas del desarrollo full stack. Vas a tener un empleo garantizado por contrato o te devolvemos tu dinero. Decidme a ver quién hace esta locura. Fijaros que estamos tan seguros de nuestro programa que os garantizamos por contrato que una vez os certifiquéis y os presentemos todas las entrevistas a las que vaya a poder acceder, si no encontráis un trabajo, devolvemos el dinero. Fijaros qué seguro estamos de nuestro método. Y vas a conseguir un puesto de trabajo remoto con salario mucho más alto que la media y sobre todo en Latinoamérica vas a poder cobrar en dólares, que esto es importantísimo para no cobrar en tu moneda local, que al final con el tema de la inflación sé que es una locura. Un resumen de los bonus que hemos presentado. Vamos a tener un grupo reducido para las 30 primeras personas que agenden y entren en el programa para hacer clases semanales con un mentor en directo para sobre todo la parte de pseudocódigo para quitar esos miedos iniciales. Vamos a habilitar un módulo extra de Python de inicial de inteligencia artificial para que veas que cuando ya manejas Python, con una serie de librerías vas a poder manejar grandes cantidades de datos y vas a poder abrirte paso en el sector de la inteligencia artificial. Vas a aprender inglés con niveles de B1 y B2 para que trabajes en la empresa que quieras del país que tú quieras. Y vamos a enseñarte dinámicas de acceso al mercado laboral para que cuando vayas a una entrevista te comas al entrevistador y vayas con un nivel de lo que es de técnica y lo que es de capacitación técnica tan alto como de habilidades sociales, para que al final tú puedas elegir dónde quieras trabajar. Os dije al principio que teníamos regalos, ¿verdad? Pues bien, después de que termine el evento vais a recibir un correo electrónico con la grabación de este evento, ¿vale? Por si no lo habéis podido ver entero o ya habéis llegado tarde o queréis volver a verlo, porque creo que este evento merece la pena que lo veáis varias veces para que entendáis muy bien la ruta que hemos preparado de 5 pasos para convertirte en desarrollador full stack. Y vais a recibir también un taller de pseudocódigo de unos 50 minutos donde resolvemos 2 problemas desde la definición del problema hasta la ejecución en pseudocódigo con PSIN. De hecho, os enseñamos a instalar PSIN tanto en Windows como en Mac. Así que con ese taller os preparáis un buen café, os ponéis el ordenador delante y lo veis tantas veces como queráis y lo pausáis cuando queráis para poder seguirlo y veréis cómo solamente con este vídeo vais a poder hacer 2 algoritmos completos en pseudocódigo. ¿Qué os parece? Muy bien, ¿no? Pues bien, vamos a abrir el chat para que podáis preguntar todas las dudas que tengáis, ¿vale? Y creo que también tenemos por aquí, bueno, pues ahora quiero que me mandéis un 4 si os ha gustado el evento, si habéis aprendido, qué rápido sois, así de decirlo, y llenar el chat de 4. Eso es fantástico, fantástico, fantástico. Vale, vamos a abrir también la parte de respuestas para que podamos ir respondiendo algunas preguntas de aquí. El 4 está explotando el chat, así que fantástico, eso es genial. Bueno, sobre todo antes de empezar a resolver las dudas, quiero daros las gracias por parte de todo el equipo de ConquerX, que creo que ha sido un evento fantástico, que seguro que habéis aprendido mucho. Y vamos a empezar a resolver algunas de dudas por aquí. Vale, aquí pregunta un compañero, dice, ¿cuánto tiempo se necesita para ser desarrollador, como dicen? ¿En qué empresa es fácil para trabajar? Bien, nosotros tenemos establecido que dedicándole unas 10 horas a la semana, en un año puedes adquirir las habilidades necesarias para encontrar tu primer empleo. Obviamente habrá gente que tenga más tiempo y que puede dedicarle más tiempo, pero también te digo que esto es un trabajo de día a día y no porque un día puedas dedicarle 20 horas, le puedas dedicar 20 horas, porque al final tienes que ir asimilando los conocimientos y al final tienes que ir asumiéndolo poco a poco. Pero ya te digo, está preparado para que unas 10 horas a la semana, que al final todos podemos buscar 10 horas a la semana, podamos en un año poder adquirir nuestro primer trabajo. ¿Ok? Vale, vamos a ver por aquí más preguntas. Dice, ¿podría yo hacer una web gracias a este directo sin saber nada, o sea, de cero? Bueno, en este directo obviamente no te he enseñado a crear una web,
pero en el enlace que te va a llegar en el correo electrónico tienes el taller de pseudocódigo con el cual vas a poder aprender a crear tus primeros algoritmos, ¿ok? Además, os invito a que sigáis nuestro canal de YouTube, donde todas las semanas vamos subiendo contenido sobre desarrollo y ahí seguro que vais a aprender muchísimas cosas que os van a venir muy bien y nuestro perfil de Instagram, ¿vale? Vale, aquí tenemos otro compañero. Dice, ¿recomienda saltarse a librerías o framework Spring o Django o Angular en vez de conocer todo el código puro como Java, Python o JavaScript? No, para nada. Es decir, si tú quieres utilizar un framework, mi recomendación es que primero aprendas el lenguaje en el que está escrito dicho framework. Por ejemplo, te doy el ejemplo de Bootstrap con CSS. Conozco a multitud de profesionales que aprenden a maquetar web con Bootstrap y lo único que saben es Bootstrap. De hecho, cuando le mandan un diseño a medida que tienen que maquetar a mano, como no han aprendido CSS correctamente, no saben maquetarlo si no es posible con Bootstrap. Pues con los frameworks pasa igual. Si tú aprendes, por ejemplo, React o Angular y no sabes cómo funciona JavaScript por detrás, estás tan pegado a ese framework que en cuanto sales de ahí ya no vas a saber hacer nada. De hecho, tú aprendes un framework, puede ser que cuando vayas a otra empresa no utilicen ese framework para trabajar. Así que yo te recomiendo que primero aprendas los lenguajes en los que están escritos y que luego utilices un framework en concreto, ¿ok? Vale, vamos a ver. Me voy a poner por aquí en grande para que me veáis. Vale, creo que ya me veis en grande, ¿verdad? Ok, bueno, familia, sigo respondiendo preguntas. Dice, ¿qué nivel de matemáticas debo tener para aprender a programar? Cero. O sea, cero nivel de matemáticas. No tienes que tener ningún nivel de matemáticas. Esa es una creencia que tiene muchísima gente que dice, yo es que tengo que ser ingeniero matemático para ser programador. Para nada, para nada, para nada. Al final, en la programación se utilizan operaciones súper básicas, súper básicas. Para que te haga una idea, la cosa así más rara que puedas aprender a utilizar, que no utilicemos en matemáticas normales, es el operador módulo. Y diréis, wow, ¿qué hace el operador módulo? Pues bien, el operador módulo es muy sencillo. El operador módulo devuelve el resto de la división entera entre dos números. Por ejemplo, si tú divides 5 entre 2, ¿cuál es el resto? Pues si hacemos la división entera, tendríamos 5 entre 2, tocaría 2, 2 por 2, 4, hasta 5, 1. Pues devuelve 1. Y diréis, ¿qué cosa más tonta? Pues fíjate, es la cosa más tonta, pero cuando la gente le explicas al operador módulo, dice, wow, qué matemática. Para nada, lo que devuelve es el resto de la división entera. O sea que no tienes que tener un conocimiento de matemática avanzado para nada. Otra cosa es si quieres ser desarrollador de inteligencia artificial. En este caso, obviamente se van a apoyar en modelos matemáticos que sí va a tener que manipular, ¿vale? Pero para nada es un hándicap el no tener conocimiento de matemática avanzada para ser programador. En absoluto. O sea, eso te lo puedes borrar del cerebro, pero ya, ¿vale? Vale, dice, ¿cuánto tiempo podría demorarme en ser full stack si ya tienes conocimiento de un lenguaje de programación? Ya te digo, en un año, con 10 horas a la semana, si ya conoces, si ya sabes programar, yo aún así, aunque sepas programar, te recomiendo que hagas el módulo de pseudocódigo igualmente, porque muchas veces creemos que sabemos programar, pero tenemos unas malas prácticas con las que hemos aprendido que las vamos a llevar arrastrando durante toda nuestra vida laboral. Y eso al final tenemos una deuda técnica con nosotros mismos. Si no hemos aprendido de la forma correcta, vamos a estar acostumbrados a hacer las cosas de una manera que ya os digo puede ser no la más eficiente. Entonces, que ya sabes programar, fantástico, para nada, o sea, para nada es contraproducente, pero yo preferiría que siguieras el camino que nosotros hemos seguido, porque no es lo mismo aprender por aprender o aprender de forma autónoma que aprender con un programa que está pensado por mentores dedicados específicamente para gente que empieza desde cero, ¿ok? ¿Cuánto dura la masterclass? Pues ya nos quedan las dudas y ya con esto terminaremos, ¿vale? Vale, dice por aquí, dice, en su momento aprendí un poco de Java, C y C almohadilla. Al iniciar en Python habrá un conflicto a la hora de aprenderlo. Conflicto cero. Lo que vas a ver es lo bonito que es Python si vienes de Java, C o C almohadilla. Porque son tres lenguajes que son muy verbosos. Es decir, necesitan de mucha sintaxis para hacer muy poca cosa. Y ya habéis visto que con Python, con 4 líneas, hemos hecho un programa completo. De hecho, vas a cogerle el gusto a la programación de forma súper rápida si vienes de esos lenguajes de programación y empiezas con Python, ¿vale? ¿Piensas que hay un límite de edad para aprender? Para nada, para nada, para nada. De hecho, yo he tenido alumnos con 50 años que han terminado sabiendo programar fantásticamente. De hecho, te le doy una vuelta más de tuerca. Una persona con cierta experiencia, una persona de 40 años que venga de una profesión X, cuando aprende a programar, se le abre una cantidad de oportunidades porque si ya tiene una profesión anteriormente,
Cuando tú sabes programar, al final programar se va a convertir en una herramienta. Y esa herramienta la vas a poder aplicar a todo tu conocimiento que tienes previamente, con lo cual vas a tener una herramienta que es fantástica, que vas a poder aplicar a lo que ya conocías de otra profesión y va a ser, pues, fantástico. Así que, límite de edad, para nada. Cero patatero. A ver, dice por aquí. Dice, si no me equivoco, Python es un lenguaje, es un programa descargable. Sí, normalmente en Windows se puede descargar de la propia página de Python y lo que te descarga son las librerías base para poder escribir Python en la consola, ¿vale? Dice, ¿se puede hacer este curso full stack de aquí en unos años? Pues la verdad que no entiendo mucho la pregunta. Esa no la he entendido muy bien. Vale, es un lenguaje parecido a Java, el lenguaje Python. Es un lenguaje de programación, igual que Java, pero ya te digo, mucho más liviano en cuanto a sintaxis, ¿vale? Dice, lo que he entendido es que ustedes enseñan a utilizar todos esos programas para solucionar problemas. Por supuesto, o sea, nosotros en el máster lo que te vamos a explicar a utilizar todos esos lenguajes que hemos comentado para que aprendas a resolver problemas, sin problema. Vale, dice, hola, buenas tardes, muy buen trabajo a todo el equipo, felicidades, muchas gracias, agradece el feedback. Tengo una pregunta que me gustaría que le respondan, es que estoy por ingresar a la universidad y mi duda es que la carrera universitaria sería más apta para desarrollar estabilidad de futuro. Vale, aquí tengo una cosa que contarte, ¿vale? La carrera, yo estudié la carrera, obviamente, en su día, hace ya muchos años, y la carrera va a tener un programa de 4 años con un temario totalmente desactualizado, porque al fin y al cabo los temarios oficiales van a tener que regirse por las leyes del país en el que esté la universidad y vas a tener un temario desactualizado. Eso no significa que no vayas a aprender, obviamente vas a aprender, pero no vas a aprender con las tecnologías actuales. La tecnología cambia tan rápido que es imposible que el sistema educativo tradicional vaya acorde con los cambios de tecnología, ¿vale? Así que, ¿es una solución? Ok, si quieres acceder al mundo laboral lo antes posible, yo no haría la universidad. De hecho, hay ciclos formativos de grado superior, hay formaciones como la nuestra, hay multitud de formas de hacerlo, ¿vale? Pero la carrera quizás sea la forma más lenta y, de hecho, el tema de las matemáticas que ha preguntado un compañero viene sobre todo de la carrera, porque la carrera, el primer curso, tiene 6 asignaturas de matemáticas, ¿vale? Vale, aquí tenemos más preguntas. Estoy visualmente. Dice, frontend es más como un diseñador que hace más estético visualmente para que su usuario... Sí, al fin y al cabo el frontend tiene mucho que ver con el diseño. Normalmente lo que se dedica a un frontend es de coger un diseño hecho por un departamento de diseño y convertirlo a HTML, CSS y JavaScript para que sea utilizable. Aquí dice un compañero, el HTML es un lenguaje de programación, esos que no han estado muy atentos, seguramente por aquí te pueden responder en el chat, y HTML no es un lenguaje de programación, ¿ok? Vale. Desarrollador full stack es aquella persona que domina tanto el frontend como el backend. Efectivamente, veo que has estado muy atento, muy bien. A ver, por aquí. Vale, dice, buen día, ¿en qué tiempo podría encontrar un empleo de desarrollador o tendría que terminar el programa para ello? Tenemos alumnos que han encontrado trabajo en mucho menos tiempo de un año, o bien porque tenían un conocimiento previo, o bien porque han podido dedicarle más de 10 horas a la semana y han adquirido las habilidades para en 6 meses, ya sabiendo programar en Python, habiendo hecho el módulo de pseudocódigo y empezando con la parte de frontend, ya han podido acceder a entrevistas de trabajo, ¿vale? Así que para nada tienes que terminar para poder conseguir. De hecho, no pasa nada por ir probando. Vale, por aquí entendí que este curso, dice, le entendí que este curso tarda en graduarse, tardas un año. Sí, aproximadamente hemos calculado que dedicándole 10 horas al día, en un año puedes estar terminado, ¿vale? ¿Van a enviar info al grupo de WhatsApp? Sí, el grupo de WhatsApp va a seguir activo para poder enviaros lo que enviamos por correo también. Y además, si habéis asistido al webinar, os va a llegar también un correo electrónico con la información que queremos mandar, ¿vale? Aquí hacen una pregunta muy interesante y es de si puedes trabajar sin tener un título. Por supuestísimo. El mundo del desarrollo, los títulos no sirven para nada. Aquí lo que quieren las empresas es que ya haya resuelto problemas. ¿Y cómo demuestras que haya resuelto problemas? Creando un portafolio de proyectos que también te vamos a ayudar a crearlo en nuestro máster. Porque de esa manera las empresas van a saber lo que tú has hecho y viendo lo que has hecho ya saben a qué problemas te has enfrentado anteriormente. ¿Ok?
Aquí preguntan que si necesitamos computadoras de alta gama para programar. Para nada, un computador normal y corriente es suficiente para poder empezar a programar sin ningún tipo de problema. Aquí no se necesitan ni tarjetas gráficas costosas ni nada por el estilo. Cualquier programador, cualquier ordenador que sea capaz de ver un vídeo de YouTube va a ser capaz de poder aprender a programar. Yo viví en Cuba, ¿habrá inconveniente a la hora de buscar trabajo? Bueno, al fin y al cabo, si puedes trabajar de forma remota, ya tendrás que ver el tema de la visa, cómo funciona o las formas de pago, pero no debería de tener ningún tipo de problema. De hecho, si tu talento es bueno, ya se preocupará la empresa de gestionarte el tema del papeleo para poder hacerte un contrato de trabajo sin problema. ¿Puedo empezar de cero sin saber nada de PC? Por supuestísimo. Vale, por aquí. Aquí pregunta otro compañero si necesita un programa de gran capacidad. Yo digo que no. Vale. Edad mínima, no tenemos edad mínima, ¿vale? No tenemos edad mínima. De hecho, cualquier adolescente, de hecho, está en la edad ideal para empezar a aprender a pensar como un programador. Así que no existe edad mínima para empezar, igual que no existe edad máxima. De hecho, os digo una cosa, bajo mi punto de vista, la edad, en este caso, cuanto más edad, más fácil es adquirir posiciones de nivel senior, porque no es lo mismo que vaya a una entrevista a un chaval de 23 años que una persona de 40 años que tenga ya un background y que sea programador full stack. Esa persona va a acceder a perfiles senior del tirón, ya os lo digo, porque además va a tener unas habilidades sociales ya trabajadas por la experiencia que tiene de vida y va a poder pues, desarrollar una actividad mucho más profesional. Al pagar el curso nos dan un certificado del mismo, por supuestísimo. De hecho, por cada módulo que apruebes, seguramente, por cada módulo que apruebes, que no lo hemos comentado, pero vas a tener un examen después de cada módulo, vas a tener un certificado de haber pasado ese módulo y obviamente al terminar todos los módulos vas a tener un certificado de ConquerX de que has superado dicho máster con la relación de contenidos que has superado, ¿vale? A ver qué tenemos más por aquí. Por aquí. Vale, están preguntando que cuál es el Instagram. Con que busquéis Conquer Blogs, vais a poder acceder a nuestro Instagram, donde toda la semana vamos subiendo contenido. ¿Ok? ¿Se puede cursar de manera síncrona? Por supuestísimo. Todas las clases quedan grabadas, con lo cual vas a tener el repositorio de clases ya disponible y las clases que se hagan en vivo y en directo de estos pequeños grupos que vamos a crear, los que agenden en el día de hoy, también se van a quedar grabadas para que el resto de alumnos puedan visualizarlas, ¿ok? Con lo cual, viva donde viva, va a poder ver las clases cuando tú veas y cuando tú puedas. Partiendo de -1 en programación, ¿cómo serían las clases? Para eso tu amigo el pseudocódigo. Es decir, si no tienes ni idea de programación, justamente para eso es el pseudocódigo, ¿vale? Quiero ser desarrollador web, pues desarrollador web es un desarrollador full stack. Ya bien te quieres especializar en frontend o en backend, todo desarrollador web tiene que saber todas las tecnologías que hemos visto en esta masterclass. Y si has visto y si has llegado tarde, te invito a que lo veas en el vídeo que te va a llegar por correo electrónico, donde damos un repaso por todas las tecnologías que tienes que controlar si quieres ser desarrollador web. Dice, las licencias de los programas utilizados para programar son gratuitos, necesitamos comprar una suscripción. Todos son gratuitos. Normalmente se va a utilizar Visual Studio Code de Microsoft, que aunque parezca mentira, pero es gratuito. De hecho, es el software que utilizamos todos los desarrolladores. Y luego todos los lenguajes de programación que vemos es open source, con lo cual es gratis 100% de por vida. ¿Vale? ¿Cuándo inician las clases full stack? Vale, las clases full stack ya iniciaron hace ya desde noviembre, creo que hicimos la primera, fue cuando empezó el máster. Y el último día te invito a que agendes llamada con nuestro equipo y ahí te pueden indicar el tema de los plazos y cómo funciona el plazo de inscripción, ¿ok? Vale, vamos por aquí. Dice, ¿cómo ven el máster para con el tiempo dedicarse a desarrollar contratos inteligentes en la tokenización de inmuebles? Vale, para esto tenemos una especialización que es el desarrollo blockchain, que es una especialización que puedes cursar, ¿vale? Aparte de desarrollador full stack, o bien cuando termines desarrollo full stack, también si luego quieres especializarte, pues también está el desarrollo blockchain. En la academia tenemos actualmente tres, ¿vale? Inteligencia artificial, desarrollo full stack y desarrollo blockchain. Vale, por aquí tenemos.
Vale, para toda la gente que está preguntando cuál es el costo, ya os digo, os invito a que agendéis una sesión con nuestro equipo y ya contéis vuestra situación, de dónde sois y ellos van a informar de todo el proceso de pago, los métodos de pago, etcétera, etcétera. ¿Qué recursos tienes que tener para aprender? Un ordenador, conexión a internet y ganas de aprender una habilidad que te saque de cualquier apuro y tener un trabajo fantástico. Tengo 55 años y todo esto me apasiona. Yo tengo 39 y es como si, vamos, todos los días me levanto con la pasión en el cuerpo. Así que bienvenido al club. Vale, dice, ¿un full stack puede desarrollar videojuegos o eso es otra rama? Vale, un desarrollador full stack va a tener todos los conocimientos que necesita un desarrollador de videojuegos. Lo que pasa es que un desarrollador de videojuegos va a utilizar luego otro lenguaje de programación específico para el desarrollo de videojuegos y un framework específico para el desarrollo de videojuegos. ¿Vale? Así que todo lo que aprendas como full stack son unos cimientos espectaculares para si luego te quieres dedicar a desarrollar videojuegos. ¿Vale? Dice, buenas tardes, ¿un ama de casa de 45 años puede ser programador o solo para personas universitarias? Por supuestísimo. De hecho, si eres ama de casa, puedes dedicarle seguramente el tiempo que necesita el programa, con lo cual vas a poder dedicarle más de 10 horas, con lo cual vas a poder conseguir ser desarrollador full stack mucho antes. ¿Queda grabada la sesión? Sí. De hecho, luego llegará un correo con la grabación de la sesión. ¿Ok? Dice, pero la mayoría de empresas contratan y preguntan por títulos. Entonces, lo mejor sería hacer la carrera, ¿no? Estoy totalmente en desacuerdo. Si una empresa, de hecho, si os metéis en InfoJob, cualquier portal, y veis ofertas de trabajo, cualquier oferta de trabajo que veáis que es inconsistente lo que piden, porque muchas veces las ofertas de trabajo la redactan la parte del Departamento de Recursos Humanos, que no tienen ni idea de lo que necesita la empresa. De hecho, yo aconsejaría que hubierais de esas ofertas de trabajo, porque cuando una empresa busca un perfil concreto, sabe redactar una oferta de trabajo específica para lo que sea. Y ya te digo que no te va a pedir ni que seas ingeniero ni nada por el estilo. Va a requerir que manejes la tecnología con la que ellos trabajan. ¿Ok? Quiero hacer y completar y poder trabajar. No tengo experiencia. Pues para eso estamos nosotros. ¿Utilizan Visual Studio Code? Por supuestísimo. Es nuestro, vamos, es nuestro pico y para diario. Vale. Bueno, creo que hemos resuelto casi todas las preguntas. Sí, como bien dicen por el chat, GitHub, que al fin y al cabo es la red social de los desarrolladores, va a ser vuestro escaparate donde vais a poder mostrar vuestros proyectos. De hecho, en vuestro currículum, lo ideal es que tengáis vuestro perfil de GitHub y ahí vais a poder colgar todos los proyectos que hayáis desarrollado, bien en nuestro máster o bien en cualquier otro máster, y lo tenéis que tener ahí publicados para que cuando un entrevistador vea vuestro perfil de GitHub, vea que sabéis hacer cosas y no necesitáis enseñarle ningún título. Vale, preguntan si hay algún inicio o las clases son grabadas. Tenemos clases grabadas, obviamente, pero vamos a incrementándolas toda la semana y luego para el grupo que vamos a crear de 30 personas va a haber clases semanales presenciales en directo con uno de nuestros mentores. Vale, dice, preguntan por aquí si para el máster de blockchain hay que hacer también el de full stack. No tiene por qué. El máster de blockchain está enfocado al desarrollo blockchain per se, ¿vale? Hay algunos módulos que van a tener relación, pero no hay que hacer uno y luego otro. Podéis hacer sin problema por separado, ¿vale? Dice, uno, en caso de no poder asistir a una clase, las podemos recibir por correo. Las clases van a estar colgadas en una plataforma que tenemos de educación en línea donde tú vas a poder acceder desde cualquier parte del mundo, desde cualquier ordenador. No te hace falta que te lleguen por correo electrónico, tú accedes cuando queráis cursarlo, ¿vale? Están preguntando si no puedo este mes, si puedo el mes que viene. Mi consejo, agendad llamadas en los enlaces que está pasando el equipo o en los códigos QR que yo he puesto antes. Agendad llamadas y hablad de vuestro caso con nuestro departamento comercial, que son los que mejor os van a asesorar de cómo acceder
al programa sin ningún tipo de problema. Genial, por ahí nos dicen. Vale, me están comentando por aquí, seguramente son alumnos, que hablemos del Discord. Bueno, os cuento un poco. Tenemos una plataforma de comunicación que es Discord, ¿vale? Que si seguramente lo conozcáis, pero si no lo conocéis, Discord es una plataforma de comunicación donde están todos nuestros alumnos, todos nuestros profesores, y luego tenemos un conjunto de salas donde para cada módulo va a haber una sala donde los alumnos pueden preguntar sus dudas y en la mayoría de los casos son los propios alumnos los que ayudan a sus compañeros a resolverlas. Y cuando no, los profesores interactuamos con ellos y vamos resolviendo las dudas sin problema. De hecho, eso es lo que hace que a día de hoy tengamos más de 600 alumnos y que entre ellos se van dando feedback unos a los otros y van creciendo cada día, vamos, estupendamente. Vale, para lo que estáis diciendo que habéis agendado, os va a llegar un correo electrónico donde os va a llegar el enlace del Zoom que habéis agendado, la fecha, la hora y el enlace directamente para poder acceder. Una vez que agendáis, os llega un correo de confirmación con los datos de la sesión o de la reunión, ¿ok? Sí, por supuesto, todas las clases quedan grabadas para que podáis visualizarlas a posteriori, sin problema. Están preguntando que cómo seleccionan a los 30, pues está tan simple como los 30 primeros en agendar llamada y en entrar en el programa, ¿ok? También están preguntando por aquí el tema de la garantía, por supuestísimo. Queda afirmado que si después de que certifiques con nosotros y pases todos los módulos con éxito, si después de presentarte a las entrevistas que o bien nosotros te ofrezcamos o bien que encuentres por tu parte, no encuentres un trabajo, devolvemos el dinero sin ningún tipo de problema. Preguntan por aquí qué especialidad recomendaría por tu experiencia o es más rentable. Para mí, ser desarrollador full stack, vamos, sin ningún lugar a dudas. Luego tú vas a elegir en qué te quieres especializar, pero ser desarrollador full stack te va a dar el conocimiento de todas las secciones en las cuales tú luego quieras especializarte y hacerte el crack de los cracks de esa especialidad. Correcto, 2 horas al día, de lunes a viernes, serían las 10 horas semanales. Obviamente también va a depender de la capacidad de aprendizaje que tengamos todos, ¿vale? Porque al fin y al cabo va a haber gente que coja los conceptos del tirón y gente que necesite un poco de más repaso, ¿ok? Soy de Mac, ¿algún problema para poder seguir el máster? Yo soy usuario de Mac desde 2006, cero problemas, ¿ok? Vale. Preguntan por aquí, ¿desarrollo blockchain sería un apéndice de full stack o hay que hacer el de blockchain en paralelo? Son dos mundos totalmente diferentes. Tienen parte común, que es la parte del pseudocódigo y de Python, pero son dos vertientes diferentes, ¿ok? El acceso del curso de por vida, correcto. Tenéis acceso al material de por vida, incluso si se añaden ampliaciones, también tendréis acceso. De hecho, lo bueno que tiene este tipo de formaciones, que al estar en contacto con la empresa, vamos a poner lo que realmente las empresas estén demandando. Así que todo lo que se añada a posteriori vais a tener acceso sin ningún tipo de problema. Vale, están preguntando muchos el link para poder agendar. Lo pasan por el chat, lo que pasa que se mueve mucho el chat. Vale, lo voy a dejar por aquí y me vaya a disculpar un minuto porque necesito ir al baño, ¿vale? Así que os dejo la página del chat y ahora mismo sigo.
Familia, ya estoy por aquí. Es lo que tiene beber mucha agua. Que llevo aquí casi 2 horas sentado. Vale, vamos a ver si hay más preguntas. Ya llevamos 2 horas, correcto, vea. Llevamos 2 horas y llevo 2 horas hablando sin parar. Así que te puedes imaginar. Vale, vamos a ver si hay más preguntas por aquí. ¿Qué diferencia entre full stack y blockchain? Pues lo que hemos comentado, ¿no? Blockchain es desarrollo sobre todo de smart contracts, de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de blockchain, que bajo mi punto de vista lo vamos a tener en casi cualquier sector productivo de aquí a unos años. Y desarrollo full stack es sobre todo entorno web, ¿vale? Y entorno de creación de la parte de servidor para poder utilizar aplicaciones móviles, ¿vale? Es full stack al final tiene toda la parte de cliente y servidor. Aquí dice Johnny, es mi última oportunidad para ser programador creativo. Eso es un debate que es muy interesante porque al final hay mucha gente que tiene vena creativa y se mete en el mundo del desarrollo web por desarrollar esa parte creativa para la parte web. En mi experiencia, existen pocos perfiles que sean buenos diseñadores y buenos maquetadores frontend, ¿vale? Pero el que consigue ser buen diseñador y buen maquetador frontend, a ese tío se lo rifan. Ya os digo que a las empresas se lo rifan porque es muy complicado. De hecho, tiene que ser una empresa de un tamaño grande para que pueda tener un departamento de diseño y un departamento de desarrollo, que es lo ideal. Pero en empresas pequeñas, sobre todo de ciudades pequeñas, suele estar muy ligado. ¿Ok? Por supuesto, Marlon, puedes agendar llamadas y hablar con el equipo para contarle tu caso y ya pues ver la mejor forma para poder acceder. Vale, por aquí están diciendo que no hay espacio para agendar la cita en septiembre y no me da opción para otro mes. Vamos a revisarlo el equipo. Eso significa que lo habéis copado todo y que seguramente nuestro departamento comercial tenga mucho trabajo de aquí a estos días. Eso es fantástico. Y yo estaré encantado de veros en la academia y de echar una mano en todo lo que necesitéis. ¿Cuánto tiempo falta para terminar? Pues yo acabo de ir al baño, así que puedo estar aquí otro rato sin que hasta que vosotros me hagáis preguntas, ¿vale? Yo ya tengo poca prisa, lo que vosotros, hasta que vosotros me digáis. Dice, los que no juegan en contra de nosotros son los impuestos. Pues como en todos, si os digo en España no os digo nada. Muchas gracias, Johnny, a ti por estar y por compartir esta tarde con nosotros. Luis, muy bien, muy buenas también. Espero que os haya gustado mucho. Creo que ya es suficiente, muy claro todo. Muchas gracias. ¿Esto tiene algún precio? Por supuesto, como todo en la vida, Aidan, todo tiene un precio. Así que agenda llamada con nuestro equipo y te contarán todas las posibilidades que tienes de pago y cómo funciona todo. Gracias a vosotros. Sepáis que es mi primer webinar en directo y la verdad que ha sido una experiencia fantástica compartirlo con vosotros. Muchísimas gracias a todos. Fue increíble. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Pues nada, chicos, muchísimas gracias. Creo que lo vamos a dejar por aquí. Ya estáis despidiendo todos. Que paséis muy buen lo que queda de domingo. Y nada, nos vemos, espero, en la academia. Y nada, que muchísimas gracias por participar y por pasar vuestro tiempo con nosotros. Me despido, chicos. Nos vemos en el canal de YouTube y en el perfil de Instagram. Chao, chao.